En Woodstock Radio sabemos que detrás de cada banda de rock existe un fan. Y detrás de cada fan hay una historia que contar. Aquí comienza Extreme Close Up, la voz de los fans. Woodstock Radio, la casa del rock. Hey, ¿cómo están a mi cámara? ¿Cómo están todos este martes? Bienvenidos a otro capítulo de Extreme Close Up. Rellena. Me están saludando y me interrumpen. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro capítulo de Extreme Close Up, donde la pasión de los fans se hace presente. Y la pasión acá de mi compadre, mi bro, que hoy día llegó apasionadamente hablando, nuestro querido Carlos Tercera. ¿Cómo estáis, Carlos? Me gustaría decir que estoy mejor, pero tengo poderosas razones para no. ¿Quieres darlas al aire? ¿Quieres hacer tu descargo al aire rápidamente? Más bien mi sentimiento al aire. Ya, dale. No puedo estar bien, compadre, porque mi querida y amada gente del sur lo está pasando como el loli. Con todo lo que ha pasado, la lluvia, weón, no se me es indiferente, sobre todo que yo soy del campo, pues. Sí, pues te nota. Yo le ¿Te nota? No, le mandamos mucho cariño, mucha fuerza a toda la gente que está en el sur sufriendo y pasando horrible. Así que mi amor está con ellos. No sé qué más podría hacer a la distancia. Tampoco tengo los medios para poder ayudarlos, así que solamente ahí apoyando a sentir y dándole harto salud y mucha fuerza para toda la gente del Sí, sur. nuestra solidaridad con todas aquellas personas que lo están pasando mal, ahí producto de la lluvia, del mal tiempo y bueno, ahí con todo el ánimo, como siempre, a reconstruir, a renacer a partir de las dificultades y que ojalá aquellas personas que estén conectadas con el sentimiento del rock también ayudarlas un poco con este programa que trata ahí de entregar esa energía, esa pasión que sentimos nosotros. Tal cual, sacarnos un poquito de eso y que se puedan divertir un rato con nosotros, escuchando música, conversando y siendo parte también de nuestro programa que amamos por sobre todo las cosas. Qué bonita bolera, tengo que decirlo. ¿Tú dices? Sí, claro. Dynasty. ¿O porque es Kiss? Por las dos cosas. ¿Te gusta el Dynasty? Fue mi primer disco. ¿El que más te voló la cabeza? Es el primero que me voló la cabeza. Mira Pero cómo hoy vamos día- entrelazando las cosas. Pero hoy estamos hablando del último disco que te voló la cabeza. Dynasty fue el primero que me voló la cabeza hace ya un par de añitos. Pero hoy estamos buscando qué disco te voló la cabeza y que escuchaste este último tiempo. Puede ser un lanzamiento nuevo de una banda que ya conoces y que estabas esperando, o el lanzamiento de una banda que nunca habías conocido antes, o un disco que redescubriste ahora y que ya tiene algunos años. Hoy día vamos a conversar de eso. Hay varios discos que hemos descubierto últimamente. Buen punto de vista ese. Sí. No necesariamente tiene que ser el último. No. Yo he descubierto últimamente algunos discos que ya tienen bastantes años y que no sabía de su existencia. Los escuché y de verdad que me volaron algunos de ellos me volaron. Y justo hemos estado conversando hace algunos días de eso, algunos discos que te recomendé, de los que me habían volado la cabeza últimamente a mí. Y nada, esperamos hoy día compartir alguna de esas experiencias y que ustedes también compartan con nosotros su experiencia de ese disco que escucharon hace poco, 1, 2, 3 años atrás, y que se quedó ahí pegado con ustedes como un nuevo disco de cabecera. Tal cual. Entonces los invitamos a todos desde ya que se comuniquen con nosotros por la página www.woodstockradio.com. Tienen también nuestro WhatsApp que ya está recibiendo miles y millones de mensajillos. Es el más 569-981-90823. Lo puedo repetir porque lo estoy viendo desde acá. Dale, repítalo ahí Más lentamente para que. Más 569-981-90823. Eso, Bueno, y también la gente se puede incorporar al programa viéndonos en la app, que pueden bajar ahí desde Google Play o Play Store O también, Play Store. que es lo mismo, solo para Android. Y con esa aplicación pueden conectarla por Bluetooth al auto, donde quieran, y ahí no solo se escucha la radio, se ve en streaming también. Tal cual.
Y estamos saliendo en vivo por Chiloé. ¿O ya lo dijiste? No. ¿No? No lo he dicho. ¿Qué canal? No sé, tú te... El canal 889 de Cirrus, ahí en la isla de Chiloé. Y también estamos en varias plataformas radiales. Es Seno Radio, Radio Box, Radio Chile, My Turn Radio, Simple Radio, Radio Gaga. todas las radios. Todas las hay, pero Espectacular. no hay lugar donde ustedes no puedan escuchar Gustock Radio, que cada vez crece y se apodera de todas las plataformas para llegar a donde están ustedes, porque este proyecto crece y crece. Vamos a hablar después del aniversario de Gustock, que es este Que sábado. se viene con todo. Este sábado, sí, claro. Y ahí creo que están todas las formas en las que nos pueden ver. Porque ni hablemos de Twitch. Anteriormente teníamos a Pipe Baldi, que estaba encargado De una de encuesta. hacer una encuesta fabulosa. Sí, claro. Ahora Pero uno pregunta, ya- ¿dónde está la no, encuesta de ya Twitter? nada. ¿Twitter? La gente, Ya no existe La Twitter. gente los martes se mete a Twitter solamente para buscar la encuesta y no la encuentra. No la encuentra, pero no importa. ¿Y qué es lo que dice nuestro querido amigo Pipe? ¡Pónganse los audífonos! Eso dice Pipe. así que estamos ya aquí a punto de celebrar ya esta semana el tercer aniversario de Gustock Radio. Y nada, pues aquí estamos en el estudio que está aquí en Crea Rock. Crea Rock. Aquí. Donde mismo también se va a celebrar los 3 años de la Así es, Radio. así es. Así que hay mucho paño que cortar hoy día, como siempre, y tenemos un gran invitado que ya Ya nos está tocando la puerta. Ya está aquí, o sea, es nuestro invitado presencial hoy. Lo vamos a hacer pasar no más de unos 45 minutos más. No más de una hora. No, en los próximos minutos va a estar acá don Carlos Catoni, de Catoni, un gran invitado, una banda también de las grandes bandas de Chile hoy día de hard rock. Yo la verdad es que íbamos a ir la semana pasada, no, Sí. antes pasada a verlo. O la semana pasada. La semana pasada íbamos a ir. Sí, y nada. El pues, martes pasado, si no me equivoco. así es, y nada, pues nosotros que cambiamos el programa los martes pensando que ahora la hacemos de oro porque los jueves son todos los conciertos, ya nos hemos perdido un par de conciertos importantes por estar aquí al pie del cañón por ustedes. Ahí, apunto a mi cámara. Allá está la tuya. Qué terrible. Bueno, Carlos, empecemos a conversar de esto de que estábamos hablando. Siempre hemos hablado de nuestro disco favorito, nuestro álbum favorito. Ya una vez hablamos de él, nuestros cantantes, nuestros instrumentistas favoritos. Pero ahora surgió esto de que nosotros hemos tenido la experiencia desde que hacemos radio, ya hace casi 3 años también, de que nos hemos obligado un poco a estar atentos a los discos que van saliendo, pero también hemos descubierto algunos discos que ya tienen algunos años y que nosotros no habíamos escuchado. ¿Te ha pasado, no? No. Así es. Bueno, No, vamos sigamos. a un pequeño comercial. Sí, a ver, es que más que discos me he pasado con hartas bandas. Y con esas bandas empecé a escuchar sus discos. Ya que. Y entre todo empecé a formar como un popurrí y lo fui agregando A tu playlist. a mi playlist. Pero hay algunos, porque yo también he descubierto nuevas bandas, sobre todo bandas chilenas he descubierto estos últimos años. Bandas que incluso ya son bastante consagradas, pero es que yo no, la verdad es que la he ido descubriendo hace poco. Pero más allá de eso, hay algunos discos, más que bandas, que te has dicho, te has detenido en este disco, así como, oh, este disco lo he escuchado harto. A ver, de los últimos, de los que nos recomendaron en el WhatsApp de la Kiss Army. Sí, ahí nosotros tenemos un WhatsApp donde hay un par de buenos melómanos y nos Sí. han recomendado. Y de hecho hay un par de discos de los que recomendaron que inmediatamente. Me gustó mucho el de Extreme. Six de Extreme. Me gustó bastante. Sí, Muy bueno. el último disco de Extreme está bastante bueno. Salió recién, hace un par de semanas, que tengo entendido. Como tú dices, uno a veces descubre una banda y le empiezas a escuchar y empiezas como a seleccionar canciones de esa banda para armar un setlist o para escuchar, pero el disco completo está bueno. Es muy bueno. Antes, ¿quién no conocía a Extreme por More Than Words? Por allá por los 90. Mira, Y después, ahí estamos escuchando, mira. yo estamos escuchando Six, ¿no?
Sí, esta es la canción que Y se estamos llama. Que se llama. Rebel, si no me equivoco. Rebel del último disco Extreme, que se llama Six. Mira, escucha. Mira, ahí está, y más encima pueden ver el video de este pibe, es una maravilla. Después de que nos ponemos los audífonos, todo fluye. Hay que decir que el sábado estuvimos en un asado nosotros, o el viernes estuvimos en un asado y vimos un concierto completo de Extreme, por pura casualidad, qué sé yo. Y yo cada vez que voy descubriendo y adentrándome más en el mundo de Extreme, me quedo más impresionado con Nuno Betancourt. Es que Nuno es la cagada. Es la cagada, el tipo cómo la lleva. Yo creo que uno de los grandes guitarristas en la historia de la música y sobre todo en el rock, que es espectacular el tipo. Sí. Hace unas cosas maravillosas y sin ese enjambre de abeja, weón, que te ensordece. ¿Lo dices weón. por algún Mapster en particular? Bueno, es que esos guitarristas, weón, que tocan 1800, 1000 millones de notas por segundo, que al final no te permiten disfrutar una canción, la melodía, la música, pero Nuno hace unas weas maravillosas. Sí, sí, había el solo de Rest in Peace, que en vivo es una maravilla también. Y es curioso que hayamos empezado hablando, porque este disco coincidimos en el gusto de que nos voló la cabeza de Sí. verdad. Y que hayamos empezado justo por un disco que descubrimos hace una semana. Porque precisamente una semana o 10 días que recibimos esa recomendación en ese chat, junto con otros discos que también están bastante buenos. Pero que yo ese disco, yo creo que en los últimos 10 días lo he escuchado 3 veces completo, por lo menos. Sí, yo también. Lo he escuchado al menos unas 3, 4 veces, muy bueno. Es de esos discos que es como muy variado. Tiene canciones muy distintas unas de otras y algunos con sonidos muy particulares. Hay un par de canciones, puta, yo no me sé todavía los nombres de las canciones. Hay una canción que me recuerda a Tom Morello. No sé, hay donde se pone a experimentar con la guitarra muy a lo Tom Morello Betancourt. Un disco altamente recomendable si a ustedes les gusta el hard rock, no solo porque es potente, sino porque es variado, y ahí coincidimos con que nos voló la cabeza. Sí, a mí me gusta mucho el sonido actual, pero con aires ochenteros. Mira para atrás, pero no se queda pegado con el ayer. Está con los pies presentes en el futuro, en el presente, no en el futuro, en el presente, pero mirando para atrás. Y eso me gusta harto, tiene ese sonido clásico, pero actual. Sí, A sí. mí me voló la cabeza, muy Sí. muy bueno. Bueno, y siguiendo con esa teoría, escuché una banda que yo no escuchaba por lo menos hace 20 años, que es L.A. Guns. ¿Alcanzaste a escuchar ese o no? Compadre, lo tengo anotadísimo Ya. acá, el último disco. Está- de hecho lo venía escuchando, weón. Es recomendable. No sé si tan... El Black Diamond. no sé si tan ¿Será como... ese? Me parece que no me acuerdo el nombre del disco, pero el último que salió también hace Black semanas. No sé si entra en la categoría de que me voló la cabeza, pero está bastante bueno. Pero bueno. Está bastante Es bueno, muy bueno. sí. Sí, coincido, no es una cuestión que a mí también me dejó cabeceando como loco, pero lo encontré muy muy bueno. Sí. Como para escucharlo un par de veces más y tenerlo ahí siempre ahí dentro de los favoritos. Sí, el que yo venía escuchando, mira, vamos rápido ahí, como que hay hartos discos últimamente que hemos descubierto y después vamos a hablar con Carlos Catoni ahí, que también nos va a dar sus recomendaciones. Yo ahora justo venía en el camino para acá escuchando uno que me voló la cabeza cuando supe que venían al Master of Rock, el de Skid Row, el The Guns Are Here. Buenísimo disco, o sea, desde la época de Sebastian Bach que yo no escuchaba un disco tan potente de Skid Row, y un disco absolutamente, como tú decís, un disco como con toda la esencia y la potencia de esos años donde estaba Sebastian Bach, pero con el sonido bien actualizado, con buenas canciones, también bien variado, y el vocalista nuevo de Skid Row, que nosotros no lo vimos porque llegamos tarde al máster porque estábamos en tareas quiseras, no lo pudimos ver en vivo, tenía muchas ganas de verlo, pero el disco en sí también altamente recomendable. Es el disco del 2023, creo también incluso.
Me parece que sí, que es del 2023 de Skid Row, que se llama The Gangs Are Here. 22. Me parece que me estaba haciendo paz y amor. En el 2022 el disco de Skid Row. Ahí lo estamos escuchando. Miren, escuchen un poco. Si esto no es el puro estilo Skid Row de los 80, miren, sí. Está bueno, ¿no? Bien bueno. Sí. Bien bueno. ¿Sabes cuál? Otro disco que a mí me gustó mucho. No, pues no sé De si una me- banda que a ti también te gusta. ¿En serio? Pero que no es de mis favoritas, pero sí me gustó mucho el disco. ¿Cuál? Que es de UFO. Ah, No Heavy Pitching. no lo he ¿No? escuchado. ¿De Bien qué año bueno. es? ¿Ah? ¿De qué año es? Salía que se editó este año. No sé si una reedición Ese es o nuevo. es nuevo. No tengo idea. Yo no, A mí me no- pasa- No conozco. Mira, volviendo con el tema de que uno puede ir descubriendo o descubriendo bandas antiguas, porque más allá no es un redescubrimiento, no es que algo que tú ya escuchaste y te pasó por alto, sino que yo no había escuchado mucho a UFO hasta que vino Mandy, vino el Dr. Rock and Roll a nuestro programa, que esto fue ya hace más de un año más o menos, yo creo. Sí, más de un año. Y él habló con tanta pasión de UFO que dije, tengo que escuchar esto, y escuché el disco que él lo recomendó, que es un disco en vivo. Y la verdad es que lo he escuchado más de un par de veces, claro, a lo largo de más de tiempo. Tampoco puedo decir que me voló la cabeza ni que se convirtió en un Mira, disco de estamos cabeza. escuchando un poco del disco. ¿Será vos de este año? Porque el sonido es muy crudo. Mira, yo lo empecé a... No, me refiero a que a lo mejor una Por eso reedición. te digo, no sé si es una reedición, lo volvieron a lanzar, una remasterización, no tengo idea. Mandy, Pero fue... este Mandy, año. tú que nos estás escuchando, tú que nos ves este programa toda la semana, deberías Ya voy a averiguar. aclararnos, Ahí tú que eres inmediatamente. fanático de UFO. Estoy averiguando. ¿Sí? Como ven, hay una mezcla entre discos nuevos, discos antiguos, y lo que pasa es que a uno de repente como que se queda pegado en las bandas que uno ya son parte del catálogo personal de uno, y no se da mucho permiso para ir a descubrir nuevas bandas, para ir a descubrir nuevos discos. No sé si te pasa a ti. A mí yo hubo un tiempo que me noté que estaba muy pegado escuchando las mismas bandas, los mismos discos de siempre, lo que está bien, pero de repente cuando uno se pone a investigar o incluso se pone a la tarea de descubrir nuevos discos, nuevos sonidos, nuevas voces, te sorprende. Sí, bueno, a mí también me pasa mucho que por lo general no tiendo a ir a buscar lo nuevo. Me quedo pegado con lo que son mis grandes héroes nada más. Y ahí empiezo a buscar hasta que ya me recorrí toda la discografía. Y después vuelvo de nuevo para atrás y Sí, los vuelvo a sí, escuchar, sí, los sí, vuelvo claro. a escuchar. Pero no soy mucho de investigar. Ahí tengo que hacer mi mea culpa terrible. Porque no soy de los que se sienta a escuchar nueva música. Conocemos mucha gente que lo hace. El otro día en el asado, cuando vimos esa tremenda discografía que tenía nuestro amigo, ¿te acordás? Era impresionante. Po. Claro, estos melómanos que más encima trabajan en el mundo de la música. Bueno, estábamos en la casa de Coturtado, recibíamos las recomendaciones de Fernando Mujica y todo. Ellos, su trabajo es estar actualizados. Claro. Entonces, lo que pasa sobre todo con el Cote, con el que más conversamos, que no se queda solo en la observación desde afuera, en análisis del disco como para la revista o para el medio de comunicación, sino que se da el trabajo también de involucrarse emocionalmente con la música. Entonces uno ve cómo él va vibrando también y va recomendando las cosas que a él le gustan, no solo las que encuentra buenas, sino que a él realmente le gustaron. Te digo, otro de los discos que sí me volaron la cabeza, o lo dejamos por más rato. Dale con ese y después vamos a ir a la canción para que entre nuestro amigo Catoni. Metallica, ¿Cuál? 72 Seasons. ¿Sabes qué? Bueno. Te tengo que reconocer aquí ahí a mi cámara, Aquí entre nos, y a mi cámara que está ahí, que no lo he escuchado. muy bueno. No lo he escuchado todavía. Baterías potentes. ¿Y qué tal el sonido de la batería? Porque Metallica como que eso es como que de repente... No me puse a analizar cada cosa, pero encontré una batería potente. Ya. Muchos podrán decir que le pegaron una caja de tarro. Bueno, yo no tengo idea de música, entonces a mí me gustó.
Lo encontré muy bueno. Pegajoso, ¿Sabes qué? con fuerza, Me ese acabo de dar power cuenta. de metal. Me acabo de dar cuenta que no lo he escuchado. De verdad que no Muy lo bueno. tenía, no lo tenía dentro de mi radar, así que voy a Me gustó. voy a escucharlo hoy día, lo voy a ir escuchando. Ah, mira, no sé si te pasa a ti que cuando yo le doy oportunidad a un disco hasta la tercera canción. Es que cuando no engancháis el tiro, Sí, ya pasa. si ya la tercera canción no enganché, Sí. ya no. Ya No. puede ser un buen disco, pero no se va a transformar en un disco importante. No es como las nuevas generaciones que escuchan un minuto una canción de la van no, pasando, yo- la pasan no, y la no, pasan. no, yo- Hacen como zapping del disco. No, sí, de hecho, cuando yo escucho un disco por primera vez, aunque no me guste la primera canción, la escucho completa. Y la segunda, que no me convenza, la escucho completa. Es que si Y si después ya la no tercera, enganchaste, ya si la tercera ya no enganché, ya la cuestión no pasa nada. Sí. Porque, Coincidimos. Porque si un disco comienza con 3 canciones y ninguna de las 3 te enganchó, es que ninguna más te va a enganchar. Oye, bueno, ¿te parece que vamos a recibir a nuestro invitado? Pero para eso vamos a ir a una canción del disco que sí, yo puedo decir que me voló la cabeza hace 2 años, 1 año y medio, ya no me acuerdo si salió el 2019, el 2020, 2021, no me acuerdo. Me voló tanto la cabeza que me lo compré en físico. Lo mandé, un amigo que traía cosas de Estados Unidos, se lo mandé a pedir porque cuando un disco me gusta mucho necesito tenerlo. Me pasa eso a mí. Un disco que descubrí cuando vi el video, me parece que fue en YouTube, porque todo el mundo empezó a hablar de él. Empezó a hablar del hijo de Eddie Van Halen. Empezó a hablar de Wolfgang Van Halen, que era un tipo que era un capo, que tocaba todos los instrumentos, que en todos los instrumentos era muy, muy capo, y que más encima produjo, más encima casi que le faltó hacer el aseo nomás en el estudio, porque el disco está completamente tocado por él, todos los instrumentos, y es un disco que no sé si llamarlo un disco de hard rock, pero está ahí con toda la esencia del rock. Tiene canciones muy lindas, algunas de ellas dedicadas a Eddie. Hay algunos videos que pueden ver en YouTube del disco que se llama Mammoth, WHB, Wolfgang Van Halen. Es un disco que yo al menos recomiendo mucho, se lo he recomendado a mucha gente. A mí es el último disco que de verdad me voló la cabeza. Si bien es cierto, estamos hablando de otros que me gustaron mucho y que el de Extreme entra dentro de la categoría, pero el último disco que realmente se convirtió en uno de mis favoritos de la historia hasta ahora, y de los últimos, es el de Wolfgang Van Halen, que se llama Mammoth. Y vamos a escuchar y vamos a ver probablemente el video de la canción que se llama Don't Back Down. Esto, Don't Back Down, esto es Mammoth de Wolfgang Van Halen, y lo ves y lo escuchas acá en Extreme Close Up, que es La voz de los fans. 1, 2, 3.
Estás escuchando Extreme Close Up. Estábamos viendo y escuchando a Wolfgang Van Halen Mammoth. Ahí con Never Back. Never. Se me olvidó la canción, el nombre. ¿Ah? Eso mismo. Sí, pues, bueno, mi memoria siempre ahí fallando. Un tremendo disco. Estábamos conversando con nuestro invitado Carlos Catoni, por supuesto, de Catoni. También le gustó harto ese disco. Me contabas que te gustó el sonido. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Sí, pues ya estábamos conversando y ya nos habíamos saludado. Sí, un disco que me gustó caleta. Bueno, por las cosas que hablamos un poquito antes de que partiéramos, ¿no es cierto? Fuera que sea el hijo de Van Halen, encuentro que hizo como una súper buena pega despegándose de eso. Como que uno esperaba. Yo estaba esperando ese disco por lo menos y escuchar algo que no fuera tan Van Halen. De hecho, no tiene tantos solos de guitarra como uno esperaría. Y el loco toca guitarra, pero increíble. Sí. Yo lo vi, no sé si vieron el concierto tributo a Taylor Hawkins que hicieron en Wembley. Sí. Ahí tocó temas de Van Halen y bueno, los toques iguales. Escuchar Van Halen es increíble. Así que nada, un discazo. Y canta muy bacán también. Sí, no, toca la batería, toca el piano, toca el bajo, toca la guitarra. Bueno, estuvo detrás de las perillas, la hizo toda. Bueno. La hizo toda, sí. Bueno. Y además, ¿cómo se llama? Tiene un sonido como bien noventero, bien 2000, que es como lo que me gusta. Eso es lo que a mí me llamó la atención del disco, lo mismo que tú, que uno se esperaría a lo mejor algo muy cercano a lo que hacía su papá, digamos. Claro. Porque, bueno, desde que nacer, estar al lado de Ian Harris, imagínate lo que es tener esa educación musical, y se sacó de la manga algo bien distinto, bien suyo, bien con su estilo, con su sello. Claro. Oye, Carlos, estamos hablando y nosotros vamos al tiro al grano. ¿Cuáles son los discos que a ti te han marcado últimamente? Y cuando hablo últimamente no quiere decir que necesariamente hayan salido 2022, 2023, sino que hayas descubierto últimamente. Descubre después. Mira, me ha pasado últimamente que los últimos años, sobre todo por una búsqueda personal, he estado escuchando harta música en español. Entonces he descubierto hartas bandas y harta música que me ha gustado, sobre todo en la búsqueda como de escribir mejores letras, todo, como que de repente siento que la música en inglés no me nutre tanto de eso, como que pasa un poco que uno en la música en inglés, ¿no es cierto?, como por una cosa natural, nos enfocamos más como en el sonido de repente, más que en lo que dicen las canciones. Entonces en esa búsqueda de escribir mejores letras me he puesto a escuchar harta música en español, entonces... No sé, desde Spinetta, Charlie, mucha música en español, pero bandas que he descubierto últimamente y discos que he descubierto últimamente. Hay una banda argentina que me gusta mucho que se llama 1915, que no es rockera, es más bien como funk así, pero muy moderno. Eruca Sativa también es una banda que me gusta mucho, también argentino. He estado escuchando mucha música argentina. Y otras bandas que no son tan conocidas, hay una que me encanta que se llama Casa Cuervo, o una de las bandas que vamos a escuchar que se llama Parte Planeta. Muchas bandas en español y en esa búsqueda de buenas letras. Así que esos discos le podría recomendar a la gente, o esas bandas que he escuchado últimamente. No tan conocidas, pero pero buenas bandas. La idea es ir son joyitas. Lo que estábamos hablando antes, darse la oportunidad de descubrir cosas distintas y nuevas. Claro, sí, de hecho, veníamos como a hablar de música nueva, así que en ese plan vine, digamos. Carlos, ¿y qué componente tiene que tener un disco para que te vuela la cabeza? Como te decía, últimamente mucho las letras creo que son súper importantes y de hecho creo que es un cambio también en la tendencia de muchas cosas. Si ustedes se fijan, hace 3 años atrás el top 10 de Chile de música en Spotify era todo en inglés. Hoy día es todo en español. La canción en inglés, la primera, te aparece lugar 50, así, onda. Entonces hay un cambio súper importante ahí. Y hay que saber leer esas cosas de repente. Entonces creo que eso es súper importante hoy día. En lo que nosotros hacemos como músicos, digamos. La lírica. Y obviamente segundo, el sonido. La producción para mí es algo que me apasiona mucho. Grabar, estar en el estudio, me encanta. Lo he hecho un montón de veces. Entonces un disco que esté bien hecho me gusta mucho escucharlo. Y de hecho me pasa mucho que escucho más música nueva por lo mismo. Me cuesta mucho... Hoy día volver a escuchar, no sé, un disco de Pantera que me encanta, una de mis bandas fundamentales de la vida, pero escucharlo comparado con las cosas que uno está escuchando, tienes que ir a meterle la mano a la radio para o darle más bajo o subirle más el volumen.
ha cambiado mucho la forma en que se hace sobre todo el rock. Antes el rock hasta el 2005, 2008 era todo guitarra, todo batería. El bajo era algo que estaba muy atrás. Hoy día todos los discos tienen mucho bajo, muchos subbajos. Está apoyado de otra forma la música, es más redonda, ¿no es cierto? Porque los equipos son mejores. Entonces como que en esas cosas me fijo mucho últimamente. ¿Ya has escuchado algún disco donde no hayas buscado inspiración? Es que, o sea, no es que escuche música yendo a buscar la inspiración, digamos, de repente con las plataformas que hay hoy día, de repente uno pone un disco y te tira sugerencias de cosas parecidas y de repente cuando uno está haciendo otra cosa lo dejo correr y lo que me llama la atención lo pincho y lo agrego a mi lista y cuando tengo tiempo de escuchar música lo reviso con más en profundidad. De repente un puro tema me ha hecho descubrir bandas después que me voy a escuchar el disco entero y me encanta, digamos. O otras veces no. Hay veces que escucho un tema de una banda y después escucho el resto del disco y digo, no me llamó la atención, digamos. Y más que eso, o sea, respondiendo a tu pregunta, más que ir a buscar la inspiración, es como que de repente uno encuentra cosas que le llaman la atención y eso termina por volverse una inspiración al final, yo creo, ¿no? Más que irla a buscar. Va por ahí, yo creo. Mira, justo mira, vamos haciendo, ya estamos ahí como pensando las preguntas antes de hacerlas. Me estaba acordando, hace calor aquí adentro, ¿no? No, está bien. Me estaba acordando de una declaración que escuché hace mucho tiempo de Ozzy Osbourne. Ahí ya hablando como músico, solamente como músico, decía, él no le gustaba escuchar discos nuevos porque después de un montón de tiempo se daba cuenta como de esos discos nuevos que escuchaba, empezaba él, decía, imagínate, Ozzy Osbourne decía, empezaba a copiarlos. ¿Cuál es la influencia que puede tener toda esta música nueva, como que tú dices que es inspiración? Y cuando empieza a ser también una influencia que empieza como a armar nuevos esquemas en tu cabeza, musicalmente hablando. Es que yo creo que respondiendo a lo puntual que decís tú, Ozzy yo creo que puede tener muchas influencias de muchas cosas, pero tú lo vas a escuchar y vas a saber que Ozzy igual, digamos. Entonces tiene algo tan particular, su voz, su forma de hacer música, que yo creo que no sé si estoy de acuerdo con él, digamos. Ozzy, pero en el fondo lo que voy es que como que en el fondo la inspiración, yo creo que de tomar cosas de muchos lugares te hace finalmente llegar a lo que es tuyo, digamos. Porque uno cuando es más chico, digamos, está partiendo en la música, claro, no dice, me gusta Metallica, no sé, me gusta Nirvana, y como que se enfoca mucho en eso. Pero después de a poco te empiezan a llegar cosas de otros lados. Pues, o sea, si tú ya tenías 40 años, ¿cuánta música hay escuchado si te dedicas a la música, digamos? Entonces, más que copiar eso, es como sacar pequeñas cosas de cada uno. Yo creo, Dio decía eso, en el fondo, que como que es un poco al revés de lo que dice Ozzy, como que le pasa a muchas bandas actuales o en algunos géneros, puede ser en el urbano o en el metal, en el gent, por ejemplo, que cuesta un poco distinguir entre una banda y otra, porque se enfocan mucho en un estilo, ¿no es cierto? En cambio, Ozzy tiene temas muy pesados, tiene baladas, pero sigue siendo Ozzy. Creo que entonces pasa un poco al revés, creo yo. Cuando tú tomáis cosas de muchos lugares, termináis por sonar como tú, digamos. Uh-huh. Es un camino a encontrar tu propia identidad, yo creo. Y haciendo la pregunta al revés, cuando uno se decide a ser músico y a hacer música y a dedicarse a profesionalmente a esto, siempre tiene un par de influencias que están ahí como sus soportes. ¿Cómo esas influencias se mantienen en el tiempo? Y uno puede decir, bueno, yo todavía siento que, por ejemplo, por decirte algo, Pantera está aquí presente en algunas cosas, siendo que uno se va nutriendo cada vez más y va como... ¿El árbol crece sobre el mismo tronco o van creciendo árboles distintos? No creo que haya una fórmula, ni en todos los músicos sea igual, digamos. Yo creo que todos tenemos búsquedas súper distintas. Hay músicos que son mucho más puristas, sobre todo los que hacen que esa música que está más involucrada con raíz, ¿no es cierto? O folclore, como el blues o el jazz. Es más difícil salirse, ¿no es cierto?, del árbol, como decís tú. Pero de repente hay otros músicos que tienen discos que son muy distintos. O sea, yo creo que, aunque uno no lo razone mucho, si tú pensáis en Metallica, es lo mismo que Ozzy. Tú siempre sabes que es Metallica. Pero los discos de Metallica son muy distintos unos de otros, ¿cachai? Onda, si tú comparáis el Ride the Lightning o el Injustice for All, que son discos más técnicos, con armonización en la guitarra, más rápido. Después tenía el Load, el Reload, que son cosas más inspiradas como en el Stoner o cosas más punk, ¿cachai?
el Black Album, que es otra cosa. Entonces, sigue siendo la misma banda, pero tiene cosas que, como es tan potente la banda, es como que uno de repente piensa que es lo mismo, pero no es lo mismo cuando lo analizáis un poco más. Y hay bandas que son lo opuesto, bueno. Es como si tú escucháis Maiden o AC/DC, es siempre lo mismo. Y es lo que les gusta hacer, pues, ¿cachai? En una entrevista una vez un tipo le preguntaba a Angus Young y le decía, oye, AC/DC tiene 17 discos y son todos iguales. El tipo le dijo, no, son 18 discos, son todos iguales. Esa anécdota la contamos la semana pasada. Era una cosa así. Entonces, creo que no hay una fórmula. En el arte nunca hay una fórmula para nada. Entonces, si te tuviera que hablar de mi caso personal, siento que con la edad he ido sumando cosas con el tiempo que me hacen ir por distintos caminos. Nosotros además siempre hemos sido una banda que tiene temas que, como te digo, pueden sonar o tienen influencias de Pantera, de Alice in Chains, de Stone Temple Pilots, y hay cosas del blues, hay cosas muy etéreas de todas partes. Entonces, como que depende cómo uno aborde cada proyecto, yo creo, tiene distintos resultados, ¿no es cierto? Carlos, ¿y existe algún disco que a ti te haya dicho o hecho pensar, este disco lo tendría que haber hecho yo? Este disco era mío. Me pasa todo el rato. Sí, pues hay muchas cosas que a uno le hubiera gustado escribir, sobre todo en distintos ámbitos, pero creo que hay discos así que son como fundamentales de la vida de uno. No sé, pues hay discos a mí que me han marcado mucho, no sé, el Blood Sugar Sex Magic, por ejemplo, los Red Hot, o el Core de Stone Temple Pilots, el Dirt de Alice in Chains, o cosas así. Uno dice, oye, ojalá hubiera hecho esto. Quizás no todo el disco, pero sí cosas que uno encuentra como geniales, ¿no es cierto? Y creo que de repente, más que copiar las cosas, es entender cómo funcionan, ¿cachai? Así, por ejemplo, yo decía, ¿por qué me gusta Stone Temple Pilots? Por ejemplo, fuera que las letras sean buenas o las canciones sean buenas. Y qué es lo que me gusta y cómo entiendo cómo funciona Stone Temple Pilots, por ejemplo, es que si tú escucháis, no es como escuchar John Mayer, por ejemplo, que tú lo escucháis y canta y las frases entre medio, todos los fills son de guitarra, por ejemplo. O Stevie Ray Vaughan, todos los fills son de guitarra. Si tú escucháis Stone Temple Pilots, la guitarra hace puros acordes y todos los fills los hace el bajo, por ejemplo. O en Metallica todos los fills de batería no son complejos, sino que son muy simples. ¿Y cuál es la gracia de eso? Que se te pegan. Tú siempre te vas a acordar de ta, 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 ta. Esa weá es inolvidable, ¿cachai? Entonces, no tiene por qué ser complejo. Y cuando tú entendí, mira, esto se te queda por esto y la canción me gusta por esto, después tú lo empezás a usar sin copiarlo, sino que entendís lo que hay detrás, ¿cachai? De cómo se compone. Y eso lo vas incorporando a la forma que tú haces música. Más que decir, voy a hacer una canción que se parezca a esa, ¿cachai? Y surte el mismo efecto, pues, que es lo mismo que copiar la canción, pero así una tuya, pues, ¿cachai? Entonces, como que así al menos lo hago yo. No sé si para todos los procesos creativos son iguales, pues, ¿cachai? ¿Y te acuerdas cuál fue el último disco de rock clásico que te voló la cabeza? ¿Qué rock clásico hoy en día? Lo que ponen los amigos de la Futuro, no sé, pues, bueno. O sea, clásico, o sea, si hablamos de clásico, Nevermind ya tiene 30 años, pues, bueno. O sea, ¿cuántos clásicos, digamos? Esa, para mí, claro, son discos de mi época, digamos, de cuando yo era adolescente. Obviamente el Black Album, lo mismo que te decía, o sea, ese fue como un año, el 91, 92 fueron años así muy dorados para la música, ¿no es cierto? Lo que ya los mencionamos casi todos, el Black Album, el Blood Sugar, el Nevermind, el Cowboys from Hell, son puros discos de esa época que hoy día yo creo que ya son clásicos, ¿no es cierto? Absolutamente. De hecho, la otra vez veía una entrevista que invitaban así como guitarristas muy, muy conocidos y habían guitarristas más viejos, digamos, y habían guitarristas muy jóvenes y hablaban como de que el Black Album era un disco así como rupturista, digamos, y el guitarrista más joven, que era el de Bolivia, decía, ¿sabes que yo nunca he escuchado ese disco? He escuchado partes y todos quedaron así como... Y el loco le dijo, pero bueno, si tengo 18 años, bueno, así onda, el disco, esa weá la escucha mi papá, ¿cachai? Onda. Entonces, claro, nosotros estamos metidos en algo que creemos que eso es, pero parece que no, pues, bueno, ¿cachai? O sea, todo va cambiando, es como... entonces, claro, discos de rock clásico, yo creo que a la altura que estamos de la historia de la música, esos ya son discos clásicos. Y si hablamos de discos más atrás incluso, lógicamente hay discos de Zeppelin, no sé, el Made in Japan, de Purple, o el Abbey Road, o sea, hay una infinidad de discos, pero eso, si lo pensáis, son discos que tienen más de 50 años. Prehistóricos. Prehistóricos, pues, bueno, ¿cachai? O sea, son discos hechos de otra forma, música hecha de otra forma.
Entonces, es súper amplia la pregunta, pues, bueno. Oye, acá a veces nos salimos un poco del contexto específico. Hemos tenido grandes conversaciones. Una de las que más recuerdo es con Carlos Costa. Lo conociste tú, que Sí, lógico. fuimos divagando de lo que estábamos hablando y llegar a la pregunta que nos llevó a una conversación bastante larga y que no pudo terminar, pero el estado del rock en Chile o el estado del rock en el mundo hoy en día. Y tiene mucho que ver con lo que estás hablando tú, de qué es lo que es clásico y cómo se hacen los discos ahora. Pero no solo cómo se hacen los discos, sino cómo la gente está escuchando hoy día la música, que la gente hoy día la escucha, me refiero a la gente, no a los que venimos con el oído de los 70, 80, 90, sino que los que han educado su oído ya en estos últimos 15 años, podríamos decir. Lo que hace que los discos se hagan en forma distinta. ¿Influye eso realmente? Por ejemplo, ustedes que han sacado un disco ahora, ¿piensan en cómo la gente está escuchando los discos a la hora de hacer una estructura para hacer un álbum? Hay caso y caso, yo creo uno se influencia un poco de todo, o sea, yo creo que hay que, o sea, todos los que hacemos música, digamos, y si tú haces de la música tu trabajo, es para que los demás la escuchen también, digamos, fuera de toda la satisfacción personal de hacer un disco, digamos. Pero uno va sabiendo leer ciertas cosas, o sea, ¿por qué hago una canción de 4 minutos y no de 10, por ejemplo? ¿Cachai? Onda, porque probablemente es más complejo que la pongan en algún lugar, ¿cachai? Que la pasen en la radio. O de repente también a mí mismo me pasa que como el mundo va cambiando, todo va cambiando, ¿no es cierto? Es más rápido. Entonces de repente me pasa que estoy escuchando música más antigua y digo, oye, esta canción no sacaba nunca, weón, ¿cachai? Onda, como... Y hay veces que las canciones, si tú te fijas, sobre todo las canciones más antiguas que tenían como codas al final, que repetían cosas, que la weá era casi como un mantra, así. La weá son 4 vueltas, weón, 16 compases, o sea, y hoy día una canción, no sé, ¿cuántas canciones hay que la letra no empiece antes del minuto? Son muy pocas, ¿cachai? Y eso se va moldeando por distintas cosas, ¿cachai? Onda, hay un libro de David Byrne que se llama ¿Cómo funciona la música? Y explica cómo la música se ha ido moldeando por distintos factores, ¿cachai? O sea, por ejemplo, al principio la música era todo muy estridente, la música antigua estoy hablando, cuando no habían solo trovadores, por ejemplo. Y la música se pasaba de boca en boca, o la única forma de escuchar música era en vivo, no habían grabaciones, no sé. Entonces, o no habían afinaciones estándar, un montón de cosas que después con el tiempo fueron cambiando. Después cambió, por ejemplo, cómo la gente cantaba, porque se inventó el micrófono, por ejemplo. Antes tú no podías cantar despacio, ¿cachai? Onda, si estabas cantando en un lugar para 300 personas, tenías que estar en un lugar que tuviera las condiciones para que todos lo escucharan. O sea, no podrías cantar que esa Imagine con un piano en un lugar para no se escuchar la voz, ¿cachai? Entonces, esas cosas van moldeando la música. O por ejemplo, cómo cambió la música en el momento que se inventaron los audífonos, que tú podías escuchar la música solo. Eso antes no existía, ¿cachai? Hay cosas que uno no las razona de repente, ¿cachai? O, por ejemplo, ¿por qué los CDs duran 72 minutos, por ejemplo? ¿Saben eso? Yo no lo sabía. Los CDs primero duran 70 minutos, pero Philips, que era la empresa que tenía el primer CD, digamos, su obra más larga era la 9ª Sinfonía de Beethoven, pues, bueno, y dura 72 minutos. Entonces el weón llegó con un CD y le dijeron, weón, no cabe, pues, bueno, tenés que hacerla un poquito más grande para que quepa el tema más largo que tenemos. Y por eso los CDs duran, 74 minutos duran un CD. ¿Cachai? Entonces eso moldeó el medio. Después al revés, los MP3, cuando tú tenías MP3, los MP3 te comprimen los bajos, te comprimen los platos. Entonces eso implica grabarlos más fuertes, ¿cachai? O habían bandas, por ejemplo, un vinilo, los surcos de vinilo, mientras más bajos tiene un vinilo, cabe menos información porque es un surco físico. Entonces, las bandas de jazz, por ejemplo, de esa época, en vez de tener contrabajo, lo cambiaron por una tuba, que tenía un bajo más apretado. Y por eso habían bandas de foxtrot que tenían tuba en vez de bajo, por ejemplo. Entonces, claro, si tú te empezás a preguntar qué moldea qué, el medio moldea la música moldea el medio, es como... es una sinergia, ocurre en ambos sentidos, ¿cachai? Y hoy día, claro, también, pues, hoy día escuchamos discos enteros, algunos sí, que está ahí, sí, un disco que tiene un concepto, etcétera. Pero hay otros discos que no tienen un concepto, son temas más sueltos, ¿cachai? Nosotros, por lo menos en este disco, hay temas muy distintos, hay temas muy pesados, hay temas muy suaves, muy, muy suaves. Entonces, como que
nos fuimos por algún camino, quizás fue más de singles, por decirlo de alguna manera. Pensamos más en canciones para distintos momentos, ¿cachai? Como que... Y a mí, por lo menos, creo que eso me resulta más entretenido que escuchar, sin ser irrespetuoso, digamos, un disco de Iron Maiden que dura 1 hora y media, donde todos los temas son... ¿cachai? Entonces, ahora, o sea, no es que pueda, estoy completamente equivocado, por algo Iron Maiden es Iron Maiden, pero yo hago lo que me gusta a mí, pues, ¿cachai? Hasta cierto punto que también quiero que los demás lo escuchen, digamos. Entonces, pero siempre lo hago pensando en... Puta, si fuera millonario y no me gustara hacerlo, ya quizás lo haría, digamos. Pero como no me he hecho millonario todavía con esto, hago lo que me gusta. Falta todavía. Claro. Oye, pero para eso, ahí yo voy con mi pregunta. La música es un arte y por lo tanto es una expresión de lo que el artista quiere hacer. Nosotros somos fanáticos, como tú puedes ver, de una banda donde ese arte está también muy enfocado en amoldarse a lo que en ese minuto el público está escuchando. Dynasty, un disco más bien pop. Después Creature of the Night, un disco de metal. Pero hoy día, más allá incluso que el estilo, lo que hemos conversado muchas veces acá es que la nueva generación ni siquiera se da en el trabajo. Tiene que gustar mucho una canción para escucharla completa, pero escuchan las canciones como cortadas, escuchan un pedacito, incluso tú a lo mejor lo sabes mejor que yo, porque la parte donde más la gente deja de escuchar una canción es cuando empieza Justo después del solo. Exacto. Hay una... Entonces eso más allá, perdona, para terminar la pregunta, es cuando tú quieres expresar algo en una canción que ya tiene uno cierta estructura para hacerlo, que es la estructura de la música rock que viene desde siempre, pero uno se da cuenta de que la gente, a lo mejor a la que nueva gente que uno quiere llegar, está escuchando de otra manera. Eso te hace cambiar la estructura de la canción, por ejemplo. Sí, hay varias cosas ahí que mencionar. O sea, la primera, esa la conocía, digamos, de hecho eso son cosas que se pueden saber ahora, digamos, con Spotify. Spotify, de hecho, sacó un reportaje o algo que decía que la gente escuchaba las canciones hasta los solos de guitarra. ¿Por qué? Creo que tiene que ver un poco con lo que hablábamos. O sea, pasa mucho que después del solo de guitarra no pasa nada más en una canción. Son pocas las canciones donde pasa eso, sobre todo hoy, ¿no es cierto? Y otra cosa que tuvimos muy en cuenta, que cuando yo me di cuenta de que eso también me pasaba a mí, dije, ¿por qué me pasa, cachai? Y es un poco por eso. Y hay cosas que han ido desapareciendo, porque la forma de hacer música también, hoy día, por ejemplo, si tú escucháis los temas que son más conocidos en la radio, digamos, no más buenos ni más malos, los más conocidos, la producción, hay dos formas de producir, digamos. La forma antigua, si hablamos, por ejemplo, el otro día había una entrevista de Sting, que la hacía en un canal de YouTube de Rick Beato, no sé si lo conocen, es una persona que sabe muchísimo música. Y le preguntaba qué pensaban de cómo estaban hechas las canciones. O sea, tú escucháis una canción de Sting y la canción de Sting tiene una introducción, tiene un verso, tiene un precoro. Después, no sé, antiguamente las canciones tenían un cambio de tono, donde para subir la intensidad se subían un tono. Él le llamaba en esa entrevista el puente. El puente, donde es otra parte de la canción y después revientan el coro, ¿cachai? Todo eso se ha ido perdiendo y hoy día la producción se llama producción aditiva. Donde que lo que pasa es la misma progresión de acordes todo el tiempo. Es solo la guitarra, después entra la batería, después entra el bajo, después entran más cosas, más percusiones, más voces, pero siguen siendo 3 notas. Entonces funciona de otra forma, ¿cachai? Tiene cambios, que es lo que hace que no perdáis la atención en el fondo en la canción. Pero funciona de otra manera. Más que cambiar los acordes, cambia la intensidad de las cosas. Entonces, son dos formas de abordarlo y quizás funciona de distinta forma para distintas canciones, ¿cachai? Si tú estás haciendo una canción triste, no sé, o algo que es muy melancólico, no se me ocurriría meterle 10 capas de guitarra porque pierde lo que quiero decir, ¿cachai? Entonces quizás tengo que hacer otra parte. O en otro caso, si es una canción que es muy fuerte y quiero que explote, sí le voy a meter más cosas en vez de hacer eso, ¿cachai? Entonces, lo que hicimos en este disco nosotros por lo menos fue, nos enfocamos mucho en que lo que pasaba después del solo de guitarra tenía que tener otras cosas. Nos enfocamos mucho en eso en este disco, en la producción. Tiene otros cortes, pasan otras cosas en las voces, hay otros fills de batería. A pesar de que, como decís tú, los discos hoy día muchas veces, no sé, un cantante puede ir y grabar el coro de la canción y ese coro después lo repiten al final. Nosotros dijimos, no sé, es que grabemos las voces de nuevo, no onda, ¿cuánto me va a demorar? O sea,
tomáis lo mismo y o sea, no lo copiáis, digamos. Lo así, y dos tomas distintas tienen dos intenciones distintas. Y de repente los pequeños detalles hacen que te llame la atención. Pues si se trata de eso al final, la música es qué tanto te hace mantener la atención, ¿no es cierto? Carlos, ¿te parece que vamos a escuchar una de las canciones que tú mismo nos pediste y que queremos que invites a la gente que escuche este pequeño regalito que nos tiene Carlos para que escuchemos Vamos una a parte escuchar de primero. Carlos Catoni? El de Parte Planeta. Ya bueno, esta banda no es muy conocida acá en Chile, pero es la banda de Luciano Farilli, que es el productor de nuestro disco, de nuestro último disco. Es una banda que yo sigo hace como 10 años. Y hace muchos años que quería trabajar con él y nada, yo creo que aquí cuando la escuchan se van a dar cuenta la cantidad de detalles y cosas exquisitas que tiene la canción. Es de su último disco del 2022 que se llama La Estructura del Vacío y esta canción se llama Despertaré. Vamos entonces con Estás escuchando Extreme Close Up. Ya estamos de vuelta, como bien nos decía nuestro querido locutor, Extreme Close Nuestro Up, querido Mandy. nuestro querido Mandy, el Dr. Rock and Roll, para seguir conversando de nuestros discos que nos volaron la cabeza con el gran Carlos Catoni. Pero antes de seguir con esta entretenida conversación, tenemos algunos saludos que van directo a nuestro invitado. Primero que todo nos saluda nuestro compañero Hatch, Ya. que nos manda saludos a todos. Luego Nati dice: hola, gran show el del martes pasado. Buenísimo. La misma Nati: el disco nuevo de Catoni está muy bueno.
muchas gracias Nati, gracias por estar escuchándonos y bacán que haya ido al show y que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Lo pasamos muy muy bien. Qué bueno que ustedes fueron, porque nosotros no pudimos. Pablo, saludos al gran Carlos Catoni. Rafa, en Chile se están sacando muchos discos nuevos y bien buenos. Mismo Rafa. Y el rock está pegando fuerte, igual los cabros jóvenes. Sí. Bueno, gracias a toda la gente que mandó saludos. Todos buena onda, me habían metido puro miedo. No, todo bien. Y con la gente joven yo creo que pasan varias cosas. Hay cosas que uno va aprendiendo. Nosotros hasta hace como 3 años atrás teníamos un batero que era mucho más joven que nosotros. El Franco Gabelo, cuando empezó a trabajar con nosotros, tenía 18 años. Imagínate, yo tenía, que no me acuerdo, 38, una cosa así. ¿Cachai? Entonces, a pesar, o sea, teníamos gustos musicales muy parecidos, pero sí mucha diferencia. Entonces, uno empieza de repente a darse cuenta de cómo cambian ciertas cosas, digamos, ¿cachai? Y por ejemplo, lo mismo que hablábamos, o sea, ¿qué pasa con el rock y la gente joven? Por ejemplo, creo que hay muchos factores que hacen que el rock esté o no esté donde uno quisiera, digamos. Pero creo que para mí por lo menos, uno de los principales es qué significa el rock, digamos, ¿cachai? O qué significaba el rock. Y creo que si ustedes se fijan en las distintas épocas, ¿no es cierto? Si lo lleváis por décadas, más o menos. No sé, por los 50, que era lo que pasaba, hasta los 50 o 60, los jóvenes no existían como mercado, no existían como personas, digamos. Tú no existías y hasta que ya eras un adulto, digamos, no tenías opinión, no tenías nada. Entonces, claro, lo primero fue como esta rebelión como personal de el pelo largo, por ejemplo, los Beatles, ¿cachai? Después empezó más el tema sobre el control sobre la persona, digamos, de, oye, yo hago lo que yo quiero, la libertad, ¿no es cierto? En los 60, en los 70, los hippies. Después en los 80 vino todo este tema que, si te fijas, va cada vez más hacia la persona. Obviamente va por distintas vertientes, pero después lo de los 80 era todo como un culto a la personalidad, ¿cachai? A la vanidad. Y en paralelo habían otras cosas como los punks, por ejemplo, que era rebelarse contra el sistema. O de dónde salió todo esto de conectar así como el rock con lo que tenía que ver como las cosas más oscuras, ¿cachai? O el satanismo y toda esa onda, que al final es más una estética que otra cosa, ¿no es cierto? Bueno, hay casos extremos como todo, pero... Y después como que ya rebelarse contra qué, contra los papás, rebelarse contra la iglesia, rebelarse contra el sistema, onda si quiero me reviento y me drogo, ¿cachai? Eso es mucho del rock and roll. Y eso conversaba una vez con unos amigos, o sea, hoy día, no sé, pues la gente más joven no está ni ahí con que sabe, weón, reventarse, pues, weón. Onda, rebelarse hoy día que sabe trabajar menos, no comer carne, cuidar el planeta, weón, ser ecológico. Entonces, ¿qué le va a importar, weón, una canción como, no sé, pues, Anarchy in the UK a un cabro chico, weón? No se identifica con eso, ¿cachai? Entonces, el rock no tiene mucho que ver con eso, pues, weón, ¿cachai? No todo el rock, digamos. Hay rock que sí y... Entonces creo que ese es el cambio y no sé si es ni bueno ni malo, ¿cachai? Onda, es un cambio nomás. Entonces creo que el rock, para que vuelva a estar donde estaba, yo creo, si es que es lo que se quisiera, tiene que cambiar un poco la cultura del rock, ¿cachai? Onda, tú, lo mismo, a todos nos encanta Kiss o los Motley, weón. Hoy día podría existir una banda que mediáticamente fuera como esas bandas donde había mucho machismo, donde había, ¿cachai? Esa banda ya no funciona por distintos motivos, o sea, entonces es por eso, cambió, digamos, lo que el rock representa, que ya no, quizás no representa a tanta gente, eso. Y lo que tú dices tiene mucho que ver con lo que ha pasado. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver a Motley Crue? ¿No fuiste a ver a Motley Crue cuando... No fui, bueno, pero vi videos, sí. Tommy Lee, bueno, le pedía a las mujeres que mostraran las tatas y nadie lo pescó. Bueno, ¿qué está hablando este weón? O Sí, sea, exactamente lo mismo. ¿Cachai? Como que en esa burbujita que no se da cuenta de los cambios que han ido pasando, que tienen que ver mucho que ver con lo que tú dices, que la rebelión también va evolucionando, no es la misma rebelión que antes. Son temas distintos y un enfoque distinto. Eso yo creo que es lo que pasa un poco con el rock y la forma de la gente de apreciar el arte en general, digamos, ¿no?
no solamente la música. Entonces, eso, pues, un mensaje para todos los que hacen rock. O sea, nosotros, por ejemplo, en este disco, las letras, bueno, y ya de hace mucho tiempo, digamos, o sea, lo que nosotros hacemos, las letras tienen que ver mucho con eso. Tienen que ver con búsquedas personales, con cambios de ese tipo de cosas, lo que pasa a todo nivel en el mundo, pues, bueno, qué pasa con la forma en que vivimos, cómo nos comunicamos, con el machismo, o no con el machismo, digamos, con el feminismo, con esto mismo de la sustentabilidad, cosas por el estilo, digamos, o sea, de hasta dónde aguanta el mundo, weón, con todo lo que venía, digamos, trayendo, pues, weón, antes de, no sé, la pandemia, que se supone que el mundo iba a cambiar. Después de la pandemia todo iba a ser mejor y parece que no, pues, weón. Entonces, como que eso, yo creo que si el rock se quiere como desestancar de eso, tiene que salirse de eso, desmarcarse de eso. Y quizás para eso, weón, lamentablemente, quizás nosotros no lo vamos a lograr ver, pues, weón. Quizás, no lo digo con una mala fe, digamos, pero quizás todas esas bandas que nosotros escuchamos van a tener que desaparecer en algún momento. Como hoy día quizás es impensado ver ciertas películas o hacer ciertos comentarios, quizás cierta música orgánicamente va a desaparecer, pues, bueno, ¿cachai? Quizás acá todavía el cambio es más lento porque lo que hablábamos al principio, la gente se fija más en la música que en las letras, o no entienden todas las letras, ¿cachai? Entonces, y quizás por eso la música en español es tan distinta, digamos, ¿cachai? Hay otros temas, podríamos hablar de la música urbana, qué pasa con la música urbana y la hipersexualización, ¿cachai? Onda, también ahí hay muchas formas de apreciarlo, o sea, yo creo que echarle la culpa al reggaetón por cómo son las cosas, me parece muy falsa, weón. Porque al final, o sea, son distintas cosas, o sea, creo que si algo nos demuestra la historia, la música no moldea a la sociedad, sino que la música es un reflejo de lo que la sociedad es, ¿cachai? Onda, los artistas somos personas que retratamos el mundo, ¿no es cierto? Porque si John Lennon, o sea, si la música realmente moldeara el mundo, los hippies hubieran llevado al mundo a la paz, pues, bueno, y eso no pasó, ¿cachai? Es un reflejo de un movimiento cultural del momento. Entonces, pasa lo mismo en todos los niveles, o sea, el mundo va a dejar de ser violento si los juegos dejan de ser violentos, o las películas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prohibir todo, ¿no? Pues, bueno, ¿cachai? Anda imposible. Es un retrato y viene de otro problema que viene detrás de eso, que es la educación, ¿cachai? La música es más simple y es más, digamos, fome o más penca, porque la gente es más simple. ¿Por qué? Porque tiene menos educación, no es capaz de comprender la belleza detrás de algo complejo, ¿cachai? Entonces, creo que ese es el problema, el final, y no es culpa de los que lo retratan, ¿cachai? Es como eso, creo yo, una opinión muy personal mía, digamos. Carlos, ¿y tú cuando quieres retratar el mundo, cuando estás en proceso de creación de un disco, no de grabación, lo estás creando? ¿Te han dicho alguna vez, sabes, que necesitamos que hagas un hit? ¿O tú has dicho, sabes, que no voy a escribir solamente lo que yo quiero, lo que siento, lo que veo, voy a hacer un hit, voy a hacer algo que la va a llevar? Como en las bandas anteriormente, siempre las disqueras, bueno, si no tenía un hit nos vamos a ir a la quiebra. ¿Te has puesto en esa situación? O sea, creo que esa presión uno se la pone un poco siempre a la hora de componer. Uno siempre quisiera que todas las canciones que uno hace fueran hits, pues, ¿cachai? Digamos. Pero también, como te decía, o sea, es algo que me gustaría después tocar toda la vida, por ejemplo. Y lo veo desde ese punto de vista y digo, puta, no, bueno, ¿cachai? Onda, no quisiera hacer una canción. Ahora, hacer un hit no significa que no te guste, ¿no es cierto? Puede ser, o sea, lo que he buscado siempre es que sea la suma de las dos cosas, digamos. Pero por suerte, como nosotros siempre hemos sido independientes, digamos, no tenemos esa presión encima, ¿cachai? Porque después los pueden catalogar como el One Hit Wonder now. Pero como decían en una entrevista, es mejor ser un One Hit Wonder que un No Hit Wonder, pues bueno, onda, sí, podéis vivir de eso toda tu vida, pues bueno, ¿cachai? Hay artistas que viven de eso toda la vida y la raja. No, yo creo que va un poco más allá de, en el fondo, que hagáis algo que te gusta y si al resto le gusta también, la raja, digamos. O sea, nosotros tuvimos la suerte ahora, nosotros firmamos con un sello para la distribución de este disco que es BZR, que es el sello de Bizarro, que es un sello que tiene puro artista urbano. Y tuvimos la suerte que nos vieron teloneando aquí y dijeron, oye, súper buena su banda, queremos nosotros distribuir su disco nuevo. Y yo al principio fue como, ya, pero ustedes trabajan con puro artista urbano y... Ese Alfredo, ¿no? Sí, Alfredo. Y en el fondo yo le dije, ok, ¿y qué es lo que esperáis tú? O sea,
quería escuchar las canciones primero, quería opinar, o cuando tengamos las mezclas del disco escucharlas. Y me dijo, no, hagan el disco ustedes y me lo traen cuando lo tengan terminado, y ahí terminamos esta conversación, digamos. Y nada, nosotros llevamos el disco y está bueno el disco y vamos para adelante, ¿cachai? O sea, nadie se metió en nada, digamos. Entonces, nada, primera vez que nosotros firmamos con un sello, digamos, y tuvimos la suerte que, nada, confiaron en lo que estamos haciendo, así que estamos súper contentos con eso. Y me imagino que cuando hay muchos millones de por medio las cosas cambian, ¿no es cierto? Todos quieren meter la cuchara y todo, pero de repente incluso yo siento que el rock, el buen rock que todavía queda, o la buena música que todavía queda, es precisamente donde, como no genera tanta plata, como que a nadie le importa, digamos, por decirlo entre comillas. Entonces, como que si tú te fijáis, cuando el rock fue realmente grande, digamos, el metal fue realmente grande en los 90 o en los 2000, tú veías y, no sé, me acuerdo que la otra vez estaba viendo, me llamó la atención qué tan distinto lo aprecié, por ejemplo, cuando vi una vez la premiación. ¿Se acuerdan que había como una premiación que hacían todos los años en MTV que se llama el Icon? Que elegían como una banda todos los años y era la banda que iban otras bandas a tributarlo y al final tocaban. Y vi el de Metallica y veía la weá y decía, bueno, la weá era patética. O sea, cómo la abordaban y el público que tenían adelante eran puras minas ricas y puros weones poseros, ¿cachai? Y era como que yo creo que hasta los mismos tipos también se apestaban por eso, ¿cachai? O sea, la weá como generaba tanta plata en un momento, claro, hay gente que se empieza a meter hasta que la weá le sacan toda la sangre y después la botan a la basura, pues, bueno, y que venga el siguiente, ¿cachai? Onda. Entonces como que en un momento yo creo que quizás eso al rock incluso es bueno que le haya pasado, weá, ¿cachai? Onda que no haya nadie encima tratando de sacarle tanta plata y que las bandas se ganen las lucas, por ejemplo, tocando, ¿cachai? Más que con los discos. Es un buen concepto el que acabo de dar, porque justo para allá iba la pregunta que te quería hacer. ¿Queremos que el rock esté de nuevo de moda? ¿Queremos que el rock...? Porque justo como... Bueno, yo creo que ya dijiste la respuesta antes porque estaba pensando la pregunta antes. Cuando dejó de ser un producto muy comercial, empezó, yo creo que a darse el rock de una manera distinta. Pero lógico. Y he escuchado muchas veces esto de que el rock está donde tiene que estar. Donde es más libre de expresarse, donde es más puro, donde es más crudo, por decirlo así. Yo creo que hay dos cosas ahí, o sea, sería bacán porque creo que tiene muchas cosas buenas, como las que hablábamos, no sé, pues, saber apreciar la complejidad de algo, tiene muchas cosas detrás, o sea, poder entender cómo una canción tiene hecho su tiempo, o cuando tiene polirritmia, o las armonizaciones, que es un contrapunto, todas esas cosas en tu cabeza cuando tú las entendís, es porque sabías otras cosas más. Tenés que saber matemáticas, tenés que saber un montón de cosas que es bueno que las sepáis, ¿cachai? Onda, a mí me pasó cuando yo empiezo a hacerle clases de guitarra a gente nueva, digamos, en un momento cuando tú le empezás a explicar y te dicen, oye, pero esto al final es pura matemática. Sí, bueno, es que será porque el pentagrama lo hizo Pitágoras, pues, bueno, o sea, es matemática, pues. Entonces está todo interconectado, ¿cachai? Y lo mismo con las letras. Entonces, creo que la diferencia a lo que pasó en esa época es que podría llegar a estar donde quisiéramos o volver a ser así de grande, pero hoy día también está de por medio que es más fácil llegar a la gente. Antes había una persona que era de artista y repertorio y ese weón elegía qué era lo que sonaba, digamos, ¿cachai? Hoy día no. Onda, si tú hacías algo que realmente a todos les guste, se empieza a pasar el boca en boca y ahora como que no hay excusa, digamos, ¿cachai? Onda, y eso a uno le hace cuestionarse de otras cosas. Onda, cuando tú empezáis, obviamente hay excepciones divertidas, digamos, o sea, porque es famoso Delfino, La Tigresa del Oriente, o otra cosa, digamos, son cosas kitsch o un chiste, digamos. Pero cuando hablamos de música en serio, digamos, te hace cuestionarte, onda, ya, y ahora que está todo, tengo todo al alcance de mi mano, digamos, que es algo que estoy haciendo no es tan bueno. ¿Por qué no sucede, pues, weón? ¿Cachai? ¿Por qué no explota la weá? ¿Cachai? Entonces, te hace cuestionártelo, pues, weón. Y quizás no existe una respuesta, ¿cachai? No hay una fórmula, porque si hubiera una fórmula sería cosa de seguirla y te haces millonario, digamos. Pero entonces, ahora al final la pregunta que uno se tiene que hacer es si importa o no importa, digamos, ¿cachai? Onda, si te importa o no, ¿por qué lo hacís, cachai? Onda, si tú haces música acá y te dedicáis a esto y lo hacías esperando que eso pase y nunca pasa, puta, voy a vivir frustrado, pues, bueno, ¿cachai? Onda,
Y no vaya a ser feliz haciendo la weá a otra cosa, pues, weón, no sé, ¿cachai? Vende droga, weón. No, lo vaya a pasar la raja y vaya a ganar plata, no sé. En cambio, tenéis que hacerlo, o sea, yo lo hago porque si no ensayo en un mes, weón, ando idiota, y si no hago música ando estresado, ¿cachai? Onda, necesito hacerlo, weón, ¿cachai? Onda, no puedo dejar de hacerlo. Entonces, no sé si me importa el resto, digamos. Lo razono, como todas las cosas que razono, digamos, pero mi motivación no está ahí, ¿cachai? Eso. Hablando de fórmulas, ¿por qué el nombre del disco es eso? Esa fórmula o esa pseudo fórmula. O sea, cuando tuvimos que buscar el nombre del disco, es lo que hablábamos recién, o sea, más que reclamar contra algo, nosotros dijimos, ¿sabes? Que hagamos algo que realmente creamos que es un aporte. Y el disco, como tiene muchas cosas distintas en lo musical, en todo, digamos, como que la idea fue cómo hay que tratar de buscarle un concepto, ¿no es cierto? Porque finalmente es un disco. Entonces dijimos, ¿dónde está el concepto del disco? Y finalmente el concepto del disco está, más que en lo sonoro, está en las letras. Las letras tienen un hilo conductor que era como el que hablábamos un poquito al principio, perdón, cuando hablábamos del rock. Nosotros, no sé, ya no cantamos a mí no me nace, ¿cachai? Cantar de drogarme o De la fiesta. claro, como que no, ya escribí sobre eso cuando fui más chico y hoy día escribo sobre otras cosas. Entonces tiene que ver con eso, con el conocimiento, tiene que ver con la ciencia. Como que hay canciones que son románticas dentro del disco, pero tienen muchas metáforas que tienen que ver con astronomía, que tienen que ver con química, ¿cachai? Entonces, eso le hace a la gente que sabe buscar, pues, bueno, ¿cachai? Es lo que la poesía te hace pensar. O sea, te aseguro que hay gente que no sabe lo que es un equinoccio, o que no sabe lo que es un solsticio, o que no sabe lo que es la masa coronal, ¿cachai? Entonces, cuando yo escribo sobre esas cosas, lo hago pensando un poco en eso. Entonces, dijimos, esto es como una ciencia, poesía ciencia, como eso. Y de ahí nació el concepto del disco, ¿cachai? El nombre del disco. Que sí tiene que ver obviamente con ciencia, pero hay un concepto detrás y una de las cosas que también yo he escuchado y que me ha hecho sentido muchas veces, no sé si este mismo loco que entrevista a Sting, el otro día de la entrevista que le hizo a Nuno Bettencourt de Extreme. Y el tipo, bueno, claro, Nuno Bettencourt es uno de los guitarristas más grandes, ¿no es cierto?, de la historia. Entonces el tipo le decía, oye, ¿y tú por qué en tu Instagram, no sé, pues no ponéis videos tocando el solo de la canción? Que el tema se hizo muy famoso porque Rick Beato dijo que el solo era muy bueno y eso hizo que el disco de Extreme explotara. Y el tipo le decía, puta, porque ¿sabes lo que pasa? El solo funciona dentro de un contexto, que es la canción. Si yo subo como una weá tocando solo el solo, la gente se queda con eso y no es eso, pues, bueno, la weá funciona porque hay algo detrás, hay una energía que está ocurriendo. Entonces el tipo dijo, no me gusta eso, o a mí no me gusta ver un video, weón, de Brian May cocinando fideos, no me interesa, ¿cachai? Onda, quiero ver al loco tocando, pues, weón, haciendo arte. Entonces, como que hablaba de que yo creo que lo bacán de la música, lo mismo que hablamos de Kiss, por ejemplo. Antes era, oye, Kiss, ¿son satánicos o no son satánicos? Y no teníais mucha información, onda, como que tú construías algo en tu cabeza en base a lo que tú escuchabas, a lo que te provocaba y a lo poco que veías, ¿no es cierto? Porque el mundo era mucho menos multimedial que hoy día. Entonces, lo que nosotros hicimos dos cosas ahora con este disco, que una fue, dijimos, y eso también se lo escuché a Dalí, creo que fue una vez, y el tipo decía, le preguntaban, ¿qué significa este cuadro? Lo que tú quieras, ¿cachai? Onda, porque, y pasa, yo me he dado cuenta que hay gente de repente que me dice, oye, esa canción se la escribiste a tu hija, no, se la escribí a otra persona. Y te pueden decir, es que sabéis que me recuerda de mi hija. Pero si tú le contáis qué es lo que significa, le desarmáis de eso. Lo lleváis a tu visión y pierde la magia, ¿cachai? Entonces, hay dos cosas que decidimos hacer con este disco. Fue, ok, hay gente que entiende qué es lo que hay detrás. De hecho, cuando le presentamos el nombre del disco a la gente del sello, nos dijeron, es el peor nombre que hemos escuchado por un disco. Pero no se les va a olvidar, pues, ¿cachai? Onda... Porque algo, oye, ¿cómo se lee? Como tú queráis. No se lee, ¿cachai? Tú ve cómo lo querés leer. O la canción, ¿qué significa? Onda, lo que a ti... No vamos a hablar nunca de eso, ¿cachai? Onda, podemos hablar de cómo está hecho, de dónde vienen, las inspiraciones, de la música, cómo lo grabamos.
Pero el resto decidimos dejarlo un poco más mágico, digamos, no matar esa magia. Que todo va a ser lo mismo hoy día. Que yo creo que un aspecto principal que te hace que tú te enamores de una banda es que te identifiques con ella. ¿Cierto? Que le tomes sentido a sus palabras, a sus canciones y la hagas propia. Tú puedas decir, eso me pasó. Eso, mira, este bueno está diciendo lo que yo quiero decir. Esas son mis experiencias, ¿cómo las supo? Lo que decimos nosotros siempre que nosotros acá hablamos desde los... Somos fans de la música, Claro. no somos expertos en nada. Entonces la relación que uno tiene con el rock, con la música, con el arte, es emocional. Entonces en la medida que una canción toque tu fibra emocional y te enamores de una canción o logres una relación emocional con una canción, esa canción es tuya. Un poco lo que es. Es que hay dos cosas, porque una cosa es identificarse con una canción y otra con un artista. Creo que son dos cosas un poco separadas, que ahí podríamos hablar de si el artista está separado de su obra o no, digamos. Pero ¿Tú qué dices? ¿Que sí o no? hay ciertas cosas que no, weón, ¿cachai? Onda... O sea, quería escuchar música de un violador, por ejemplo, no sé, pues, weón, porque no podéis dejar de pensar en eso, digamos. Pero la canción Pero es interesante porque hoy día podemos escuchar a Marilyn Manson distinto como lo escuchábamos hace 5 años atrás. O sea, si hablamos de que el tipo realmente, no sé, pues no... Te voy a decir una tontera, pero no ha sido condenado culpable, digamos. La justicia dice que alguien es culpable, o sea, inocente hasta que se demuestra lo contrario. Pero si lo fuera, digamos, probablemente mucha gente va a dejar de escucharlo, pues, bueno, ¿cachai? Y obviarlo también habla de ti como persona, yo creo, bueno. Para mí es difícil separar, ¿cachai? Me cuesta mucho. Porque es algo emocional. Pero la música también tiene otras conexiones, digamos, en la medida que... O sea, la música para mí es lo más parecido a la comida, bueno, ¿cachai? Onda cómo funciona la música a un nivel químico, por decirlo. Es que está asociado con la memoria a largo plazo. Tú, en el fondo, cuando tú escuchas una canción, te acordás, esta es la canción que yo escuchaba cuando estaba en cuarto medio. Es como cuando te tomáis la sopa de tu mamá o una sopa parecida y decís, oh, esta me recuerda a mi mamá. Eso no pasa mucho ni con las películas, no pasa mucho con la fotografía o con el teatro, ¿no es cierto? Porque son cosas más textuales. En cambio, la música es algo que Está más es asociado a lo que está la pasando, situación, sí. a las situaciones, ¿cachai? Entonces, por eso creo que quizás, claro, ese recuerdo tuyo puede ser tan potente de esa situación que no necesitáis que te la explique, bueno. Eso, cuando tú entregas una canción ya como que no es tuya, digamos. Y pues hay gente que puede estar muy equivocada, hay gente que puede escuchar un tema mío que es un lento y me dice, oye, qué buena, es como Iron Maiden, y yo, sí, bueno, gracias. Así que antes lo discutía. Y le decía, bueno, ¿por qué? Así onda le digo, puta, la raja, ¿cachai? Onda, La interpretación es tuya. no sé qué está hablando, que está hablando un tema que no conozco, no sé, ¿cachai? Onda, pero no vale la pena, no vale la pena. Si la cuestión es si le gusta o no le gusta, ¿no? ¿Cachai? Todas las bandas, todos los artistas, cada vez que tienen que hacer la promoción de su disco, dicen, nosotros lo hemos escuchado muchas veces con Kiss, este es el mejor disco que hemos sacado en la vida. ¿Este es el mejor disco de Gatori? Yo creo que sí, por distintos factores, digamos. O sea, nosotros obviamente somos una banda que con el tiempo, digamos, hemos crecido. Y es primera vez que, no sé, de los 10 años que llevamos haciendo disco o más, es la primera vez que pudimos decir, onda, antes era como, ya, tenemos tal lucas, nos alcanza para ir aquí. Esta fue la primera vez que era al revés. Tenemos esta plata y podemos elegir cualquier estudio, dónde queremos ir. Entonces, claro, tiene otras cosas detrás, ¿cachai? De cómo se hizo eso. Y lo mismo, entonces dijimos, mira, si vamos a ir a grabar a un estudio como el que vamos a ir y vamos a trabajar con las personas con las que vamos a trabajar y va a pasar todo esto, implica hacer muchas cosas, digamos. Onda, hay canciones, por ejemplo, de letras del disco que reescribí casi entera 2 semanas antes de ir a grabarlo, ¿cachai? Onda, porque sentía que no estaba a la altura de todo lo que íbamos a hacer. O, no sé, por ejemplo, hay cosas que bacán que hayamos podido hacerlas, digamos. O sea, lo mismo, íbamos... Y habían 3, 4 temas que ocupaba una guitarra que no estaba muy contento y dije, no puedo ir a grabar esta weá con esta guitarra, tengo que comprarme otra y ¿cachai? Onda ahí. Entonces, cosas de ese estilo, claro, sí son cosas que para nosotros es un paso en lo técnico y en lo compositivo que sí, onda, es el mejor. Ahora, ¿va a ser el más conocido? No lo sé, ¿cachai? Onda, puede que no.
Pero creo que la gente ha sabido como percibirlo mucho. O sea, los comentarios que nos han llegado de vuelta es que el cambio de la calidad del sonido es mucho. El sonido también lo que nosotros buscamos con el productor, porque todos los otros discos anteriores los había producido yo. Yo dije, me gusta mucho esto, lo que escuchábamos de Parte del Planeta, por ejemplo. Es como lo que me gusta, pero es más moderno. Siento que no logro llegar ahí solo, ¿cachai? Entonces me contacté con el Luciano, le mandé los temas, él entendió, le dije, pero mira, esto creo que le falta esto, y tú lo podés traer. Y me dijo, sí, creo que sí, ¿cachai? Entonces, y el trabajo se nos dio muy fácil porque yo también, como produzco, sabía lo que él podía hacer, digamos, más que como ir a trabajar con él porque fuera o no conocido, digamos, en Argentina, ¿cachai? Nosotros le dijimos, ok, queremos que tú hagas el disco, ¿dónde queréis grabarlo? Lo podemos hacer acá en Chile, lo podemos hacer en Argentina, donde tú queráis. Y en el fondo nos dijo, mira, si te gusta lo que vengo haciendo y todo lo demás, yo todos los últimos discos que lo he hecho acá, ¿cachai? En Romaphonic, y vengan a hacer acá el disco, y porque creo que ahí es donde va a quedar mejor. Y nosotros, dale, pues, en el fondo cuando tú decidís trabajar con un productor, le entregáis eso, ¿cachai? Y también, oye, esta letra cámbiala, o cambia este fraseo, cambia ciertas cosas, pero fueron cosas muy mínimas, digamos, porque teníamos una afinidad musical también muy grande de muchas cosas. O sea, de repente decíamos, oye, era así como que nos miramos, así pongámosle la guitarra con el fuzz, así como que ya sabíamos lo que... Entonces salió todo muy rápido. Entonces, claro, creo que el mejor disco, sí, creo que es lo más grande que hemos hecho hasta ahora, digamos, en muchos sentidos, en lo sonoro, en la producción, en las letras, en lo compositivo que te decía. O sea, es como sumar todo el aprendizaje de todas estas cosas, hacer mejores letras, hacer que la canción sea interesante después de los solos, hacer que la calidad del sonido sea espectacular, ¿cachai? Entonces sí, creo que sí. Puede que sean las mejores canciones que he escrito, tal vez no, ¿cachai? Y ahí también es la prueba de que quizás el mejor estudio no importa cuando la canción es realmente buena, ¿cachai? Lo que te decía, cuestionártelo, hacia el disco no le va bien, entonces el problema soy yo, digamos, ¿cachai? Tenéis que cuestionarte todo eso, pero no sé si vale la pena, ¿cachai? Eso, pero sí, resumiendo la respuesta corta, sí creo que es el mejor disco. Carlos, y con la salida del disco, ¿qué se viene para Catoni? Ahora, en este preciso momento, tenemos que terminar compromisos con la gente, porque nosotros parte del disco lo financiamos con un crowdfunding. Así que tenemos que terminar toda esa pega administrativa, hacer los CD, entregar los premios y todo lo demás. Y en paralelo, como que primero nos pusimos una meta súper corta, que era salir muy fuerte con el disco, o sea, en el sentido de que hemos metido como todas las fichas en lo que es prensa, videoclips, etcétera. Y dijimos ya, vamos hasta el lanzamiento, el concierto de lanzamiento, y después de que como que sembremos todo eso, veamos qué pasa, digamos. Más que tratar de vender algo que nadie había escuchado, ahora están los videoclips, está el disco, está el arte, está todo, ¿cachai? Entonces, ahora recién nos vamos a poner a hacer eso. Como que lo tratamos de abordar de una forma distinta esta vez. Ya nos pasó una vez que como que hicimos la fórmula, digamos, de, mira, viene el disco, ya, entonces el disco va a estar listo en tal fecha, por lo tanto, después de esto tienes que haber 15 shows, ya, vamos a ir a Chile, por todo Chile, y ¿qué es lo que pasó? El disco se demoró, después teníamos la fecha, y claro, con el disco anterior nos pasó algo súper anecdótico, que tuvimos un problema, digamos, ya habíamos hecho un disco antes, anteriormente, digamos, y había quedado súper bien, trabajamos con un equipo de personas y todo salió bien, y cuando tratamos de repetir eso salió mal, muy mal. No en el sentido de que, no sé, la situación no fue buena y el disco no nos gustó, y teníamos la fecha de la gira y dijimos, ¿qué hacemos? Sacamos el disco como está y hacemos la gira igual, y dijimos, no sé qué filo. Hicimos la gira, tocando los temas, nos lanzamos el disco, y cuando volvimos de la gira lo grabamos de nuevo. Hicimos de nuevo el disco, todo, de cero. Y fue bacán, digamos, en el sentido de que es súper distinto grabar un disco después de girarlo un año y tocarlo muchas veces y cambiarle muchas cosas, porque cuando los vais tocando las canciones funcionan un poco distintos, ¿no es cierto? Partes más largas, partes más cortas. Y fue toda una experiencia. Entonces, de ese aprendizaje también dijimos esta vez, ¿sabes qué? Nada nos apura, ¿cachai? Hagámoslo como nosotros queramos.
eso. Hoy día como que, nada, pues tenemos la libertad, yo creo, casi todos los artistas de poder hacer eso, pues, ¿cachai? Onda, lo único que nos apura, yo creo, son las ganas de tocar. Así, a nosotros nos gusta mucho tocar en vivo, ¿cachai? ¿Cuándo se viene alguna presentación en vivo? Sí, oye, pero tenemos que hacerte una solicitud, sí. Que no sea un martes de nuevo. Oye, pero Poder ir. era miércoles feriado, en Sí, mi pero defensa. teníamos programa acá igual. Ah, no, pero si me pongo a buscar un día que puedan todos, weón, no termino nunca. No, pero ya weón. hiciste un martes, el Claro, próximo claro. tiene que ser un jueves, un viernes, un sábado. No, mira, ahora la verdad yo creo que, o sea, bueno, como te digo, vamos a terminar todo esto, que tenemos este compromiso que cumplir con la gente. Queda poquito, hay cosas del disco, no sé si lo vieron, digamos, pero el arte del disco lo hicimos con un diseñador brasilero que se llama León Machado. Y claro, primero, como hoy día todas las carátulas y todo son como el arte que sale en Spotify o es una ilustración, digamos. Nos empezamos a demorar un poco con el resto, que es lo que queremos que el disco tenga dentro, que tiene también mucha información ligada a lo que es las canciones. Entonces queríamos tener los CDs, por ejemplo, para el concierto de la semana pasada, pero dijimos, ¿sabes que no hay apuro? Hagámoslo, démonos el gusto de hacerlo exquisitamente, digamos. Así que nada, pues, vamos a terminar eso y después de eso a tocar. Queremos tocar. Nosotros hasta antes de la pandemia tocábamos, no sé, 50 veces en el año, más o menos. No, obviamente no solo en Santiago, tocábamos mucho fuera de Santiago, todo Chile. Y la última gira que hicimos antes de que fuera la pandemia, el estallido, todo, hicimos una gira de un mes. Estuvimos fuera 30 días, tocamos 28 shows. Estuvimos en Argentina, estuvimos en Uruguay, estuvimos en Colombia, también en Chile. Y entonces se extraña eso. Igual queremos hacerlo de una forma un poquito más tranquila. Irse un mes de gira para una banda chica es pesado, weón. Pesado literal. Andar agarreando weas, weón. En cambio, entonces hay formas más simples de hacerlo, weón. ¿Cachai? De repente uno... No es que tragar más de lo que podéis masticar, pues, bueno, si no te morís. Eso, así que nada, por ahora así dijimos ya, terminemos el lanzamiento, terminemos todo y después vienen fechas. Así que ahora, en este momento, hoy día, no hay ni una fecha. Eso. Estaremos atentos en todo caso para ir también anunciando las fechas y nada, en el fondo decirte, Carlos, que acá siempre decimos, acá está tu casa. Muchas gracias. Lo que necesiten, cuando necesiten algo, acá Pipe y la Gusto y el programa está a completa disposición. No solo porque, nosotros lo decimos, no solo porque es rock chileno, sino porque es bueno, da lo mismo de donde venga. Buenísimo, Así gracias. que nosotros la otra vez estábamos eligiendo a nuestros discos favoritos chilenos y salió, antes que saliera este disco, Cómo hacer rock y no morir en intento, era uno de nuestros discos favoritos de todo lo que se ha hecho acá. Así que, buenísimo, muchas gracias. así que comprometidos con Catoni y agradecerte tu presencia aquí, esta conversación fantástica, agradecerte la música, la verdad es que desde incluso antes el disco lo hemos escuchado, estaba bien bueno, pero desde antes ya los discos anteriores también muy involucrados también con Catoni, así que agradecido de tenerte acá, la cámara, el micrófono es tuyo para que las palabras y que presentes también la canción que elegiste del nuevo disco. No sé si tú también... No, yo súper agradecido y sobre todo por calentar los motores cuando vino Kiss. Nos Ah, dejaste, pero bueno. arriba. Sí, nosotros Qué estábamos, mejor obviamente show estábamos... para estar ahí. Espérate, antes de eso, ¿tuviste algún acercamiento con Kiss? ¿Pudiste conocerlos? Nada. No, o sea, los vimos, estábamos nosotros ahí backstage cuando estaban haciendo la prueba, pero eso fue el segundo día. Ajá. El primer show era el segundo, Sí, ¿no? sí, Se sí. quedaron al revés. Entonces como que la real prueba de sonido larga fue el día antes, cuando tocaron la Frank White Canvas. Y el día que estábamos nosotros, como que fueron a chequear algunas cosas. Estaba Paul Stanley, fue a chequear algunas cosas del micrófono, cosas, no sé, la pirotecnia. Pero no se podía por el tema del COVID, todavía estaba muy heavy. De hecho, no sé si ustedes vieron el meet and greet, pero era atrás de un acrílico. Se nos fue bien acrílico. O sea, fue una... Por eso era como un museo de cera la Sí, cuestión, sí, ¿cachai? sí. Entonces, no se podía. Sí, obviamente nos topamos así a unos metros de distancia, pero nada. Nada, fue como súper surreal, digamos. Sí. Estuvo entretenido, lo bueno fue que la gente lo pasó bien, digamos. Muy buena respuesta. Nos recibieron muy Sí, bien. sí. Y el hecho de que eso pasara, digamos, pues nos ha abierto muchas puertas, digamos. O sea,
nosotros también, obviamente, supimos aprovecharlo. De ese show hicimos un video increíble que donde lo enviamos, digamos, quedan todos locos con el video, ¿cachai? Entonces supimos sacarle el jugo, digamos, donde dijimos, ya, si vamos a ir a tocar al Movistar Arena, fuera que sea con Kiss, digamos, aprovechemos de hacer un video en vivo increíble, ¿cachai? O sea, la gente lo ve y dice, bueno, esta es como ver cualquier banda de afuera, ¿cachai? Onda en un concierto, ¿cachai? Y nosotros no, esto puede sonar a comercial, pero nosotros siempre reconocemos también el trabajo que hace la Jacqueline y de Fan Lab con las bandas nacionales, porque es amiga de la casa Jacqueline y la Fan Lab también. Reconocer también que con el profesionalismo y compromiso que actúan con la banda chilena. Sí, no, nada que decir, o sea, bueno, nosotros en realidad hemos tenido súper buena experiencia con los teloneos, pero el tema es Fan Lab, o sea, la Jackie también, el Pelado, el Toño, toda la gente que trabaja ahí, nada, nos trataron como nada que decir, o sea, está profesionales, pues, bueno. No es ni bueno ni malo, digamos, cada uno tiene que hacer su parte y la hacen espectacular. Ahí, ahora sí, para que pueda... Nada, pues, o sea, ya lo dijimos todo, ¿no es cierto? Gracias a la gente que se conectó a vernos, a escucharnos. Darle las gracias a usted, obviamente, por todos los comentarios, por conocer. Es súper rico, a veces no siempre toca que la gente que uno lo entrevista sabe tanto de la banda y tanto de la música. Así que súper bueno eso. Y nada, la gente dejarlo obviamente invitado a escuchar el disco. Pues yo creo que con todo lo que le hemos contado hay motivos, ¿no es cierto? Para que tengan ganas de ir a escucharlo. O sea, es un disco que se puede disfrutar a muchos niveles. Eso creo que es importante que la gente lo sepa. O sea, se puede disfrutar al nivel de lo que está escrito, al nivel de lo que suena. Si ven el arte también tiene cosas que tienen que ver con la música. O sea, es un disco que tiene un concepto dentro de todo. Y es interesante escuchar. Yo para mí se siente bien interesante escucharlo, digamos. No es un disco plano, no es un disco largo, es fácil de escuchar en cierto sentido también. Así que eso, pues, que lo disfruten y nada, pues ojalá que enganchen con la música y los lleve a escuchar más música nuestra y obviamente a vernos en vivo, que es lo que nos motiva a hacer música finalmente. ¿Y la canción que vas a presentar? Bueno, y nos vamos a despedir con la canción que abre el disco. Tiene un resumen de muchas cosas del disco y creo que representa súper fielmente, por eso elegí esta canción, ¿no es cierto? Así que nos vamos con esta que se llama Salvajes. Y la escuchas acá en Gusto Radio, que es la casa del rock. Quien ama la flor no la arranca de su valle. Quien ama al pájaro no lo priva de su aire. Solo dame de beber 12 gotas de tu sangre. Amo verte crecer, como flor debes regarte. Amo verte volar, por eso debes liberarte. Deja darte de beber 12 gotas de mi sangre.
Estás escuchando Extreme Close Up. Estás escuchando Extreme Close Up, la voz de los fans por Gusto Radio, la casa del rock, por supuesto. Oye, tremenda canción salvaje. Tremenda, ¿eh? Sí, de hecho, Buena. tengo que decir que es la que más me. El disco ya lo he escuchado unas 2 veces completo. Y es la que más me gusta del disco. Tiene que ser si la elegiste tú, weón. No, pues si lo eligió él, pues. Si lo eligió él. ¿A dónde la vi? Y tú pusiste una publicación y elegiste esa misma canción también. Antes de que yo mandara el. Estamos listado. sincronizados, Estábamos niña. pensando en las mismas cosas, niña. Tenemos comentarios por la página. Nuestra querida amiga Cristina Oh, Cristina. nos, Hace tiempo que no nos escucho. está poniendo en aprietos. A ti te ponen aprietos. Me ponen aprietos. ¿Por qué? Dice, el mejor último gran disco que escuché es The Approbation de Abracadabra. No tengo idea cómo se pronuncia. ABKRDST, no tengo idea. Cristina, Banda noruega, no tengo Cristina, idea, tú no puedes, la he escuchado tú puedes nunca. enviar un Un audio. por favor. Para que nos al- digas por favor cómo se pronuncia. ¿Cuál es el número? Más 569 9819 0823. ¿Puedo hacer un llamado? Ya, claro. Un llamado público. Pero espérate, Cristina, por favor. No, tú. pero A mí, mi en- cámara, mi cámara. En este caso es por Jorge. ¿Dónde está Jorge? Aquí estoy. Vamos Ah, a nuestro, comerciales. Hoy hace tiempo que nos escribe, ¿eh? Ah. Hace harto tiempo, ¿nos dejó de escuchar? No, O sea, hace unos 2 o 3 programas que no, no, había. más, yo creo que más. Yo creo que más. Pero llamado público, busquemos a Jorge. ¿Qué pasó con Jorge? Siempre nos escribía, nos mandaba mensajes muy, muy buenos. Sí, sí. Oye, un mensaje de uno de nuestros compañeros acá de la radio, Fito Serrano. Dice, hola, saludos acá escuchándolos. De lo último, amo lo nuevo de Extreme. Mira, Six. Oye, parece que la recomendación del día es Six de Extreme. Es muy bueno el disco. Y dice, Winger. Hace mucho tiempo que no escucho Winger. ¿Has escuchado Winger tú? No. Yo es como me tinca que puede ser algo parecido a lo que me pasó con Nelly Gans, que 20 años sin escucharlo y de repente escuchas algo nuevo. Winger es una muy buena banda, pero que yo no escucho hace mucho tiempo. Y hace poco descubrí el disco de Weichafe, Nacemos Libres. Bueno. Tú Bien eres bueno, Weichafe. weichafiano. Sí, o sea, no soy fanático, ultra fan de Weichafe, pero sí me gusta harto. Es bastante bueno. Voy a escuchar tu recomendación, Fito, Nacemos Libres, porque el Weichafe, la típica banda, para mí, que escucho como lo que recomienda Spotify, así como los éxitos, por decirlo así, lo más escuchado. Pero no he escuchado nunca un disco completo. ¿Sabes qué? Siguiendo con los chilenos, otra banda de la cual yo no había escuchado o había escuchado por ahí un puro temita y que me compré el disco y me voló la cabeza. ¿Te compraste el disco? Me compré el disco ¿A dónde? en la calle, lo elegí con el pie. No, lo compré online, en una paginilla por ahí. Se llama el disco Otra vez en la ruta. ¿Y por qué conozco ese disco? Porque es de los tremendos Granuja. De nuestro querido... ¿Tienen el disco físico? Sí, pues me lo compré. Me compré el disco Otra vez en la ruta. ¿En vinilo o CD? No, disco, sí. ¿CD? Sí. Sí, sí, sí. CD. Oh, Sí, mira. Otra vez en la ruta. Lo voy a... Es que ese disco es mi favorito del de Granuja. pero muy bueno. Y eso que quedaron a avisarme cuando sacaron el disco, no me avisaron. Sí, de hecho subí un... Menos mal que ni siquiera me veía en Instagram. Te veo todos los días, weón. ¿Para qué te voy a ver en Instagram? Porque ahí subí una publicación donde tenía el disco. Pues, weón. Ah, ya. Dejar de seguir Jorge González. Voy a quedar sin ni nadie entonces porque se me... Oye, hartos discos buenos. Ah, no sé si nombré Resonate de Glenn Hughes. No lo dije. Es uno de los discos que... Es uno de los discos que descubrí últimamente. Y que Pipe ahí Mira, estaba súper ahí atento, está, weón. escúchalo. ¿Qué podía esperar de Glenn Hughes? Es que es increíble este tipo lo que toca lo convierte en oro, weón. Mira. Yo también escuché el último, no sé si es el último o el penúltimo de los Dead Daisies.
Viste que él vino a reemplazar a John Corabi. Y a lo que iba cuando te decía lo que te decía, él entra a una banda y inmediatamente le da un cariz distinto. O sea, desde Daisy una banda que ya venía con grandes músicos y llegó él y es como ahora Daisy es como su banda de soporte, por decirlo así. Como que se apodera de la esencia de la banda. Sí, es que Glenn Hughes es lo máximo, es un tipazo, es un músico de excepción. Pipe me dice que me acerque más y que vea el punto blanco. Ahí me escuchan mejor, Pipe. Puede estar pegado la pero es excepcional la Glenn Hughes, ¿no? Sí. No sé si en su carrera haya hecho algo que no haya sido espectacular. Sí, ¿Sí? ¿Hizo algo malo? sí. ¿Qué? O sea, no sé si malo. Es que nunca acuérdate que no hizo algo que no nos gusta. Sí, el disco que hizo con Tommy Iommi. Perdón. ¿Cómo? Tommy Iommi. Tommy Iommi. El disco que hizo con Tony Iommi, que está catalogado con el rótulo de Black Sabbath, pero que cuando lo hizo Tony Iommi no lo pensaba como un disco de Black Sabbath. Y él está en la voz. ¿Y no te gusta? No, es que no es ni chicha ni limonada, no es ni Black Sabbath ni Glenn Hughes, es como una mezcla. Y si no me equivoco, es el disco donde toca también Eric Singer, si no me equivoco. Vamos a buscar, vamos a hacer Creo una tarea, que vamos a en esa misma época. Es un disco que no tiene como identidad, man. Es como, a mí, parecer, mi humildísima opinión. Estoy buscando, pues yo anoto los. ¿Qué más si me falta The Skid Row, ya dije Imposible de Rama. También es un disco Rama, que no es el último, pero lo descubrí. Wanna rock and roll. No. ¿Verdad, Coro? Un disco que he escuchado muchísimo, pero muchísimo últimamente, que es de nuestro invitado la semana pasada. El viaje de La Rata Blusera. ¿Qué disco? ¿Te gusta mucho La Rata Blusera? Me gusta muchísimo La Rata Blusera, pero ese disco tiene una sensibilidad especial. Muy, muy bueno. Y ahí está. Señores, denme permiso para decirles Maravilloso. que no creo lo que Y para terminar, y te dejo a ti ahí para que también digas los últimos que te han marcado mucho. El último de Black Cherry está muy bueno, se llama Volumen 10. Está bien bueno ese disco. Sí, no lo he escuchado. Ahí lo tienes. Te diría que es como rock and rollero, Bien, pero bien con un bueno. sonido muy moderno. Pero muy rock and rollero. Esos son los discos que últimamente de verdad como que me han marcado mi gusto. Los demás son todos los clásicos que yo ya vengo escuchando una y otra vez que no me aburren nunca. ¿Qué más? ¿Hay algo más que hayas descubierto últimamente? Yo sé que este fin de semana estuviste muy ocupado, que no pudiste escuchar nada de música. Saliste a correr todo el día, quedaste medio contracturado incluso. Volví a hacer ejercicio. Sigamos con la música. Hay una de mis bandas favoritas. ¿Qué descubriste este fin de semana? Warcry. ¿Cuál? Warcry. ¿Esa es la banda? Es una de mis bandas favoritas. ¿Cómo se llama, perdón? Warcry. Nunca la he escuchado antes. Era el vocalista, era el vocalista de Avalanche. Son bandas españolísimas. Ah, son españoles. Españoles. Ah, por eso que no los cacho. Warcry me fascina. ¿Acá está en inglés Encanta o en Warcry. español? En español. Ah. En ¿Y español. eso? Ahí los estamos escuchando. Sacaron un disco el año pasado que se llama Diamond y anterior a ese, Donde el silencio se rompió. Bueno el disco. Tiene muy buenas canciones. Ese tema es muy bueno. Me gusta mucho Warcry, espero que vengan pronto a Chile. Podrías prestar la oreja, sobre todo los primeros discos. Son muy buenos, con letras más... Si es que te hago una confesión. ¿No te gusta el rock en español? No, es el acentillo. es el acento que no, definitivamente no. ¿Y de dónde viene ese acentillo? De España, po. ¿Cómo de? Dios mío. Ah, Dios mío. santo, Carajos, Dios santo. carajos.
Oye, nada, ha sido un buen ejercicio este porque nos ha hecho darnos cuenta de, a mí por lo menos me hizo darme cuenta, no sé si a ti, de que últimamente hemos estado más abiertos a encontrar música nueva. Yo es un ejercicio que no hacía mucho. ¿Te acuerdas que alguna vez conversamos de muchos estudios científicos que decían que la música que se volvió, de la cual uno se volvió fanático, cuando era adolescente, es la que te acompaña todo el resto de tu vida? Sí. Y a mí me pasa mucho que hasta los 20 y algo, como que paré un poco y como que seguí escuchando esa música nomás. Y solo en los últimos años como que empecé a escuchar, oye, perdona, Imposible, de Rama, aquí está la canción, es muy buena, ¿verdad? El viernes iba a ir al concierto de Rama y al final terminé el asado allá de la casa del Cote. Pero es bueno. Pero eso de escuchar buena música nueva, pero no nueva de que haya salido recién, sino que ir en busca a lo mejor de algo que no había escuchado y que no es tan nuevo, es un buen ejercicio. Lo bueno es que tenemos un universo increíble de música vieja, nueva por descubrir. Sí, Hay mucho. Yo también antes era solamente me cerraba con mis favoritos y ya no salía. Ahora estoy Ahora estoy tirando para todos lados. estoy tirando las manos para todos lados. No. Ahora estoy escuchando mucho más música. Eso Mucho estamos más hablando, de eso música. estamos hablando. No sé de qué otra cosa Sí, podríamos pues, estar estamos hablando, Jorge González. De eso estamos hablando. De esto estamos hablando. Música. Sigamos. ¿A quién estamos escuchando ahora, Pipe? Ah, esta música increíble, ¿eh? No la había escuchado nunca. Nunca. 3 años, weón, de fondo y no la he escuchado nunca. 3 años de esta Eso canción quiere decir de que fondo. Pipe no está dando la cortada ya. Sí. Estamos Ya estamos un poquito tarde. ya estamos y nos está tirando la cortina. prontos a terminar. Recordamos que ahora ¿Viste? Escuchaste Pipe, ¿no? Dice que le carga el acento, pero ya estamos prontos a prontos. terminar. a Y porque terminar. viene ahora un podcast, ¿o no? Sí, claro, caracoles. Vamos a flipar. De con todo, eso, pero pues. ni tanto. De todo, pero ni ¿Tú tanto. flipas o no flipas? No sé qué significa eso. Hostias, tío, no sé. Tremendo invitado que tuvimos hoy. Nos están mandando mensajes de Nos texto. están mandando mensajes, a ver qué dice. Sí. Sí hay. A ver, dice, al final no hay canción final. Ya pues, ¿con qué tema terminamos? Esto no hay que Pero leerlo al si aire. Mandamos el tema, vos, Sí, pues sí lo Felipe mandamos, Balcázar. pero bueno. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Gilipollas. ¿Sí? Sí. ¿Qué dice? Lo bueno es que estamos preguntando 2 minutos antes. Sí, ¿no? Y el que no leí la pauta era yo, pues. Bueno, Alarguemos. No, bueno, ya nos tenemos que despedir porque se viene el podcast y tiene que ir a la hora. sí, O'clock. la semana pasada nos cortaron la canción que pusimos al final, que era, Sí. ya no me acuerdo cuál era. Pero la cortaron. Sí, así la es, cortaron. Pipe. A ver si a ver si hoy día nos vemos. Entonces, ¿estamos, Pipe, o no? Antes de que nos despidamos, recuerden que este sábado estamos de aniversario. Verdad, 3 espérate. años de Gusto Radio, los vamos a esperar acá en los estudios de Crea Rock con, ¿Vas a estar tú? con un panorama espectacular. ¿Vas a estar tú o no? Sí, pero no sé desde qué hora. No, comprométete al tiro con la gente que va a venir, pues. Voy a estar ¿Desde qué hora? desde las 9 de la mañana. ¿Desde qué hora? No sé, tengo que verlo. ¿Tú desde qué hora vas a estar? Yo de las 2. ¿Por qué desde las 2? Porque esa hora empieza, ¿no? Y hay que estar aquí. Ahí va a estar a las 2. A las 2 va a estar acá. A las 12 empieza. Dije 12. Sí. Escucha. Ya recuerden. Oye, espérate. Pero las entradas, ¿dónde las pueden conseguir? Eco Music con hechomusic.cl, ahí ustedes entran, pero ojo, es gratuito. No tienen que pagar Sí, por la pues. entrada. Pero sí tienen que bajar su invitación porque si no, imagínense 5.000, 7.000 personas que van a querer venir. Aquí caben solamente 4.900, así que para que aseguren su ingreso, vayan a hechomusic.cl y ahí está la invitación. Vamos a estar subiéndola a mí también en redes sociales, que tengo 3 personas, y a las de Carlos, que tiene como 3.000. Para que ustedes también ahí tengan toda la información, y también al de Extreme Club Sub, por supuesto. Así es. Vamos a estar acá ahí. ¿Desde qué hora? Pero ¿sabéis qué? Más allá de que estemos nosotros, que es poco importante, van a haber tremendas bandas. Van a estar Agua Turbia, va a estar Los Carreras,
Va a haber conversaciones. Se me pegué de pegado. Van a haber muchas conversaciones acá con gente muy, muy, pero muy importante. ¿A cuál te invitaron a ti? ¿Ah? A ni una. A A mí tampoco. A cortar los boletos, weón, para la entrada. A mí tampoco, weón. Oh, qué pobre, weón. Qué pobre. Así, bienvenidos. Oye, Y nos hagamos un vamos. listado con gente interesante. Esto, weón, no. A quienes no van a estar en la conversatoria. Carlos Celeste, Jorge González. Pero vamos a estar estacionando autos. Claro. Ah, lo que. Su propina es mi sueldo, Vamos a estar afuera cuidando el auto, jefe. limpiando parabrisas. Bueno, ya no estamos yendo. Ya. Chicos, recuerden el sábado, aniversario, Gusto Acá Radio, en- acá, acá en en- los estudios de Crear Rock. Acá en Carmen 973. No sé cómo me. Carmen 973. Acá va a estar todo pasando. Así que aquí nos vemos el sábado. Por mi parte, me despido hasta el sábado acá. Y en el próximo programa, el martes, ahí a mi cámara. Así es, bueno, nos vamos, muchas gracias por la sintonía de hoy día, por toda la gente que participó, a nuestro invitado Carlos Catoni, a Pipe por supuesto, a mi compadre Jorge, a Cristina y a todos los que participaron en el chat, muchas gracias, nos vemos el sábado y nos estamos escuchando el martes que viene, acá en Gusto Radio, la casa del rock, y nos vamos con Solo sé de Warcry y que sea rock. Es hora de acallar al niño de ayer. Eres un adulto y debes crecer. Deja de jugar, pórtate bien y vive la vida con más sensatez. Bájate de ahí, te van a mirar. Debes pensar en el que dirán. No hables más de eso, vas a molestar. Y a pesar de todo, solo sé que no, yo sé que no podré parar. Solo sé que no, yo sé que no podré parar. Que piensen de mí, a mí me da igual. Te digo en confianza, sé muy bien quién soy. El niño de ayer vive aún en mí. Es la ilusión para proseguir. Solo sé que no, yo sé que no podré parar. Solo sé que no, yo sé que no podré parar. Siéntate a esperar si quieres creer que a estas alturas yo voy a cambiar. No busco ser perfecto, tan solo ser feliz. Perdóname si creo que debo insistir. Solo sé que no, yo sé que no quiero parar. Solo sé que no, yo sé que no quiero parar. Solo sé que no,
Esto fue Extreme Close Up.